Bueno, Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento, muy emocionado de tenerte en este rinconcito virtual, en esta cafetería virtual que es mi espacio en Internet. Y muy motivado por el tema que vamos a hablar de masculinidad, prisión y ese proyecto tan interesante que estás trabajando, que ahora nos contarás cuando nos metamos en materia. Quería presentarte, decirte que cómo te conocí. Yo te conocí trabajando en el equipo de mediación eh, penal juvenil de la Generalitat de Cataluña, del Departamento de Justicia, de una manera muy, eh, pues muy, no sé cómo decir, ¿no? Como muy accidental, pero como Mm. muy también muy grata, ¿no? Porque yo estaba realizando un proceso de mediación con un chico eh, que no había tenido la oportunidad de hacer una mediación directa con la víctima del delito por el cual él había sido denunciado. Y en ese caso, en el programa de mediación penal juvenil del Departamento de Justicia, lo que hacemos es que cuando hay un chaval que tiene mucho interés en reparar la acción que ha hecho, ¿no? El delito, y de algún modo responsabilizarse de ello y no tiene oportunidad de hacerlo con la víctima directa del delito, pues existe un programa que es de rescate del interés reparador y hacemos así como una reparación a la comunidad. Y entonces yo quería hacer algo distinto porque yo llevaba ya algunos años en el programa de mediación, más o menos siempre habíamos hecho actividades reparadoras, pero que más o menos suelen ser las mismas, ¿no? O de temáticas muy parecidas. Esto se trataba de un delito violento que no estaba directamente relacionado con la masculinidad, pero claro, eh, yo a raíz de todo el trabajo que he ido haciendo en concienciación sobre la violencia, sobre la masculinidad, etcétera, incluyendo también la perspectiva de género en mi trabajo cotidiano, me di cuenta que cuando quieres abordar las raíces de la violencia, inevitablemente hay que profundizar hasta la identidad, en este caso la masculinidad, ¿no? Y Me se me encanta. ocurrió, pues, abordarlo de una manera distinta que nunca había hecho, contactar con entidades de la comunidad que estaban trabajando en el tema de masculinidades. Entonces escribí a Homes Igualitaris y así es como llegué a ti. Y cuando te conocí, pues descubrí a un profesional súper formado, súper trabajado, con un background impresionante para, podría decirse, lo joven que eres, ¿no? Porque yo te Cada llevo vez unos menos, ¿eh? cuantos años más, pero me sorprendió muchísimo que a la edad que tú tenías, el background que tenías, la formación, la experiencia profesional y todo el trabajo que llevabas recorrido era increíble y creo que por eso eres una persona ideal para que nos expliques en este espacio tu experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eres canario, vives aquí en Barcelona, desde hace casi bien poquito, todavía conservas esa gracia, ese salero canario, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido un encuentro que para mí ha sido, yo soy andaluz, en ese sentido, algo compartimos de De caracteres sureño. más sureños, exacto. Y bueno, hemos congeniado muy bien y me encantaba traerte aquí. Y nada, si te parece bien, pues te presentas y explicas un poco de lo que vamos a hablar. Vale. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, ¿no? Y también con ese toque tan personal. Yo lo agradezco mucho también. Y sí, fue como una casualidad en el sentido de que, ¿no? De que fue Juanjo la persona que recibió como tu demanda y un poco ¿no? La circuló por el grupo. Y yo sin duda, ¿no? Como sabes bien que me encanta todo este tema y este ámbito de tema de justicia penal, no, vi la ocasión de decir, por favor, sí, ¿no? Y además que justo estamos empezando el reset de este proyecto de formación a chicos jóvenes en perspectiva de género. Y bueno, la verdad es que coincidió todo y bueno, fue una experiencia muy bonita y ojalá por seguir colaborando, ¿no? con la Fiscalía de Menores en las siguientes ediciones que hagamos de este proyecto. Y por la parte personal, sí, ha sido como un bonito descubrimiento y momentos que hemos compartido de mucha reflexión, no desde la parte más, ¿no? Académica, es como muy masculina hablar de lo académico, sino de la parte como más personal y desde las vulnerabilidades y
y esto. Así que nada, muchas gracias por la presentación, Fran, por la oportunidad de estar aquí. ¿Y qué más presentarme? Bueno, ya que tú has hecho como esta presentación así más a nivel quizás personal, bueno, solo añadir un poco desde el dónde hablo, ¿no? A partir de, para poder tocar ahora este tema, un poco, yo desde hace, bueno, me vine a Barcelona hace 5 años a hacer el máster, yo hice en Tenerife, yo soy de La Palma, hice en Tenerife la carrera y me vine aquí a hacer el máster en la Autónoma. Y luego, pues nada, me encantó la parte de investigación, así que seguí por esa rama y como diría mi madre, si Dios quiere, termino por fin la tesis, el 1 de septiembre la deposito. Y luego, mientras tanto, ¿no? Como compaginando esta parte académica, también pues he tenido la oportunidad en dos entidades desde hace 2 años, una es Omas Igualitari y la otra es Conexus, de desempeñar pues pequeños proyectos, ¿no? Relacionados siempre con el tema de la masculinidad, ¿no? Conexus más relacionado con masculinidad y violencia, el tema de dinamizar grupos de hombres y también en Omas Igualitaris, pues el tema de formación en masculinidades y género, en violencia, en sexualidad, diversidad afectivo-sexual y en concreto este proyecto que es el que al que traigo hoy, ¿no? Que sería este proyecto que se llama Omas del siglo XXI, que es un proyecto muy bonito, que hicimos esta primera edición, finalizamos en diciembre, que básicamente el objetivo era generar espacio de grupos de hombres, que lo explicaré un poco más qué son estos grupos de hombres, y introducir una indispensable y necesaria perspectiva de género en el ámbito penal que a día de hoy todavía está un poco, ¿no? En pañales. ¿Vale? Sí, entonces mi idea un poco es, yo me he preparado como un pequeño PowerPoint, ¿no? Que a veces utilizo cuando trato el tema de la masculinidad y la violencia. Entonces mi idea antes de comenzar con el proyecto es dar un poco como de bagaje, porque tampoco sé como un poco la audiencia, las personas que van a seguir este webinar una vez lo cuelgue, qué formación tiene perspectiva de género y sobre todo en el tema de masculinidad. Así que voy a hacer como una pequeña intro de masculinidades relacionado con el fenómeno de la violencia, explicar un poco qué es la violencia, es dónde la trabajamos, cómo lo entendemos, cuál es el trabajo que hacemos con estos hombres y sobre todo intentar resolver a la pregunta de por qué es necesario trabajar perspectiva de género con hombres. Y más concreto, trabajar, porque es tan indispensable trabajar perspectiva de género con hombres, ya sea en prisión, en la fiscalía de menores, todo en este ámbito jurídico penal, ¿no? Qué bueno. ¿Vale? ¿Mm? Sí, me parece idóneo porque además la perspectiva de género en el ámbito judicial se ha empezado a incluir hace bien poquito. Es decir, que yo he notado como una especie de receptividad, sobre todo, Mm. pues eso, hará como un par de años, 3 años más o menos, ya hay compañeras y compañeros que han empezado pues a trabajar desde proyectos quizás más que tienen que ver con lo creativo, no con lo oficial, sino que en la Generalitat, en la Administración, hay espacios donde se promueve que los mismos empleados innoven y hagan propuestas, ¿no? De mejora. Mm. Y he visto como más susceptibilidad en los últimos 2, 3 años, como decía, sobre todo, pues eso, proyectos más creativos de compañeros y compañeras que han intentado impulsar la perspectiva de género en el ámbito judicial, pero a veces nos falta un poco gente como tú, como la entidad en la que estás, ¿no? Que ya lleváis tiempo, un largo recorrido, que además no se queda solamente en una mera declaración de intenciones, sino que además o un deseo o que ha sido una mera ocurrencia, sino que además hay un bagaje académico, hay una parte intelectual detrás de todo esto que también es muy importante saber, ¿no? La rigurosidad académica y de estudios, ¿no? Y de cifras, números y sobre todo, pues eso, ¿no? Estudios que respaldan y que poco a poco nos vayamos dando cuenta en el ámbito judicial de que la perspectiva de género no tiene nada que ver con una ideología, sino que es algo necesario para mejorar el trabajo y que debe ser algo transversal, ¿no? En el trabajo en Mm. justicia. Así que yo encantado, estupendo. Si te parece, pues empieza cuando quieras. Venga, cualquier cosa o no, sugerencia que tengas o si ves que me estoy enrolando mucho, creo que enrolando es palabra canaria, ¿no? Me voy enrolando mucho y empiezo así, pues bueno, ya sabes que me gusta bastante hablar, así que cualquier cosa me corta o añade algo al respecto. Espera, estoy mirando a ver, pantalla, no. Ah, mira, creo que puedo introducir, puedo compartir directamente como el PDF. Perfecto. ¿Está compartido?
Sí, genial, se está viendo, se está viendo. Vale, voy a darle a modo pantalla completa. Vale, Vale. ahora es en pantalla completa, ¿no? Sí, genial, se Vale. ve increíble, muy bien. No soy muy buen millennial, ¿eh? En temas de tecnología, no soy un representante de los millennials, la verdad. Vale. Bueno, pues un poco lo que te comentaba. Primero como una muy, muy, muy breve introducción de las personas que dinamizamos el proyecto, par Ujú. de objetivos específicos, el objetivo general, y luego ya me meto ya de cabeza en el tema del fenómeno de las masculinidades, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues el proyecto del que tengo como un poco ¿no? de intención que quede claro hoy o darle visibilidad también, porque debe ser como de las primeras veces de que lo terminamos en diciembre, que lo estamos como presentando a la ciudadanía, por decirlo así, ¿no? A una Ujú. audiencia más amplia que dentro del pequeño grupo, de la entidad y tal. Es un proyecto que se llama Más del siglo XXI, coordinado por Paco Abril, que es un profesor de la Universidad de Girona y de la UOC, que trabaja también temas de masculinidades, es sociólogo, y los dinamizadores que llevamos a cabo, las formaciones, esta formación, generar grupos de hombres en prisión, fuimos el mismo Paco Abril, en Brianzuno, esta son la serie de prisiones, de centros penitenciarios, los que se llevaron a cabo esta intervención de octubre a diciembre, aunque empezó antes todo el tema de reuniones, coordinación, pero lo que es la formación en sí, ¿no? Entonces, Ujú. digamos, entre comillas, talleres, empezaron en octubre y terminamos en diciembre. Al Ray Crespi, que es un compañero también, antropólogo, que lo hizo en Brians 2, que trabaja temas de masculinidades, todos trabajamos temas de masculinidades, yo la UDI, psicólogo, compañero que tuve en Conexus y del cual aprendí muchísimo en el primer grupo de hombres en el que estuve. Él se encargó de la de Más Enric de Tarragona y de Ponent, Jordi Bonaterra, que es psicopedagogo, se encargó de Puig de las Basas y Lledoners, y yo me encargué pues de Quatre Camins y del Centre Penitenciari Jove. Por lo que veo aquí, habéis abarcado el ámbito penitenciario de Cataluña bastante bien, muy bien. Sí, sí, realizamos, si no me equivoco, no, en 8 prisiones, ¿eh? Sí, Muy bien, en qué 8. bien. Y luego, pues más adelante ya entro un poco más como en la metodología, más en qué consistió el proyecto, ¿no? Perfecto. Vale, este proyecto se introdujo dentro del servicio, ¿no? Fue lanzada esta propuesta al Servicio de Prevención a la Violencia Machista dirigida a la población masculina penitenciaria de Cataluña, ¿no? Aquí es donde se inscribió el proyecto. El objetivo principal, básicamente, desarrollar de forma sistemática o continuada actuaciones para incentivar la perspectiva de género en el día a día de las prisiones, con la finalidad de erradicar y prevenir comportamientos, actitudes discriminatorias y las formas de relación basadas en el sexismo. Entonces, sería como este objetivo principal. Y luego una serie de objetivos específicos, como formar las relaciones de género y la masculinidad de los internos de los centros penitenciarios, transformar los roles de género y fomentar el diálogo, convivencia, mostrando modelos alternativos de masculinidad, y básicamente pues reflexionar críticamente sobre la socialización, construcción de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y como ahora, ¿no? Traigo todo esto de masculinidad, sale todo el rato masculinidad, 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 pues mi idea es ahora entrar ya de lleno en hablar un poco qué es eso de la masculinidad, si es que podemos referirnos a ella de manera singular, ¿no? Ajá. Vale, yo tengo una frase que traigo siempre cuando quiero, ¿no? Tratar la parte de la construcción social de la masculinidad. Y es, parafraseando a la filósofa feminista Simone de Beauvoir, ¿no? Y su célebre frase de no se nace mujer, se llega a serlo, lo mismo se podría aplicar para los hombres. No se nace hombre, se llega a serlo. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace referencia a la masculinidad como una construcción social que está basada en unas normas sociales, culturales y contextuales concretas. Y se sustenta esta masculinidad en unas prácticas y roles diferenciados. Y de este modo se organizan y se califica un modelo de masculinidad como modelo deseable, valga la redundancia, y hegemónico, en detrimento de otros modelos, digamos, alternativos o disidentes con este modelo hegemónico. Vale, y esta frase de abajo es muy importante. La masculinidad o las masculinidades tenemos que entenderlas como un fenómeno que depende de un contexto sociohistórico cultural determinado, ¿no? Esta imagen que la sociedad nos diría del hombre de verdad, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un hombre de verdad? Este hombre de verdad no existe, y en el caso, pero lo que sí existe es como un imaginario social de cómo tendría que ser este hombre de verdad. Pero claro, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque este hombre de verdad es diferente, este modelo deseable para la sociedad de hombre es diferente en función no solo de la cultura actual, sino también de las sociedades humanas en el pasado y de lo que será seguramente en un futuro. Por ejemplo, poco o nada tiene que ver el modelo deseable de masculinidad, por ejemplo, en España, comparado con el modelo deseable de masculinidad en Corea del Sur, ¿no? Con toda esta cultura del K-pop, o el modelo masculino deseable en los países escandinavos, o ciertas actitudes o comportamientos, como por ejemplo en Marruecos, que los hombres se saludan dándose 2 besos, ¿no? De forma
amigable. Fue algo que me sorprendió mucho, porque a la presión de Jovas hay muchos chicos del norte de África, y yo los veía, ¿no? Por fuera de los módulos, así pasando de hace 2 besos, ¿no? Claro, choca mucho, porque ¿no? En España, nuestra cultura occidental, como ese 2 hombres darse 2 besos, está como un poco, se remite como quizás algo en el ámbito familiar, o no está como, digamos, muy aceptado, ¿no? A nivel social verlo así en el espacio público. Quizá ¿Mm? en grupos como muy cerrados, donde hay un componente como muy gregario, o sea, como muy sectario, ¿no? Grupos muy cerrados, donde hay una intimidad un poco Hmm. extraña, yo lo he visto. Claro, estaría la parte como intimidad, ¿no? Pero que sería la parte del espacio privado, pero en el espacio público Pero no lo es muy normal, raro. sí, sí, exacto, ¿no? En el O sea, no, espacio digamos, no, público no es es lo muy raro. normativo, ¿no? Para No, la cultura exacto. Los nuestra. abrazos, y sobre todo los Hmm. abrazos sonoros, ¿no? Quizás sí, pero los besos no. Exacto, muy, muy importante eso. Luego, a lo mejor, si tenemos un poquito más de tiempo en el tema de las experiencias, el tema de los abrazos, ¿no? Que lo trabajamos en una de las dinámicas de cuidados con los chicos jóvenes, y tengo una experiencia que es bastante divertida, ¿no? Con el tema de los abrazos sonoros, esos de la Exacto. espalda, ¿no? Esos. Y no, el tema este de que la masculinidad hay que verla con pinzas, y que depende, pues, de una sociedad, una cultura concreta. Y si nos trasladamos a otras épocas históricas, ¿no? Y nos vamos a esa Grecia y Roma clásica, donde los soldados mantenían relaciones sexuales entre ellos, hombres entre hombres, ¿no? Que ni siquiera era considerada como una categoría bisexual o homosexual, porque era lo normativo para esa época, ¿no? Eso era lo normativo, era lo esperable. ¿Qué más? Por ejemplo, si nos vamos a ¿no? a la aristocracia austriaca de la época de Mozart, ¿no? Esas pelucas blancas, los polvos blancos en la cara, no podemos ir a los tacones rojos, que hay una imagen muy buena de Luis XIV, con unos pedazos de tacones rojos espectacular, porque los tacones altos eran como distintivo ¿no? de aristocracia, de burguesía, el maquillaje, bueno, los faraones de Egipto, ¿no? Cosas que, bueno, y mismo si nos vamos 40, 50 años atrás, por categorías de masculinidad, ¿no? Características, el hombre y el oso, cuanto más peludo, más hermoso, se decía, ¿no? Y eso es algo que ha quedado como muy atrás, y que hace 50 años era lo que se daba por sentado. Y si ya lo quitamos un poco más la parte física, nos vamos a ciertos comportamientos o conductas, los modelos de paternidad. Nada que ver el modelo de paternidad ahora, ¿no? Que se está reclamando, bueno, desde las políticas públicas, ¿no? También desde el permisos igualitarios intransferibles, o desde también un trabajo de concienciación de lo importante que es este grado de responsabilidad paterna, que hace 40, 50 años atrás no brillaba por su ausencia, y es que lo normal era que el hombre se desentendiese totalmente del cuidado familiar. Entonces, de eso mismo, que hace 50 años era dado por sentado como una verdad, ¿no? Inmutable, inamovible, ahora carece de sentido, y categorías que damos por sentado como cómo tiene que ser ese hombre de verdad, cómo tiene que ser esa masculinidad, en la misma sociedad española, dentro de 50 años, parecerá ridículo, ¿no? Por eso digo que lo que será como masculinidad, masculinidad, masculinidad es súper difuso, y además que es algo que nunca se tiene. La masculinidad es algo que hay que estar constantemente como demostrando, pero que nunca se tiene del todo. Nunca se llega a obtener ese título, la sociedad, los amigos, los grupos de iguales, nunca te dan ese título de verdadero hombre, de hombre de verdad, ¿no? Un Mm. poco sería como esto. ¿Sigo? Muy bien, O... perfecto, sí, sí, me está encantando. Vale. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer como una pequeña como intro, los privilegios masculinos, y toda la siguiente parte es la parte de los costos de la masculinidad, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, para otros hombres, y también para los mismos hombres que ejercen, bueno, estos fenómenos de violencia que veremos más adelante. Vale, el tema de los privilegios. Privilegios, en el sentido de, pues, en algunos casos, derechos de los que gozamos los hombres por el hecho de ser hombres, y otros que sí son privilegios a los que deberíamos de renunciar o dar un paso atrás. Más representación política, social y mejor estatus, ¿no? Como indudable que si miramos los jefes de Estado de los países, o los altos empresarios, etcétera, hay una amplia mayoría masculina. Mejor trabajo, mejor salario. No tanto sería por la parte de tenemos el mismo contrato firmado, hombre y mujer, y yo cobro menos como mujer, porque sí se ha hecho mucho trabajo de inspección en las empresas y ocurre muy poco, pero esto vendría más por la parte de que sí es cierto, no solo que el trabajo femenino está más precarizado, perdón, ¿no? El trabajo de cuidados domésticos, que ahí tendríamos que meter toda la parte de transversalidad, que suele ser ejercido por mujeres migrantes, etcétera, sino también en empresas o en algunos lugares donde desempeñan el mismo trabajo, pero el hombre está, digamos, como por contrato en un puesto superior,
¿no? Gana más dinero, pero realizan el mismo trabajo. Sería un poco como por ahí. Pero aquí vuelvo a decir lo mismo. Hay que tener en cuenta el tema de la interseccionalidad. No sé si dije transversalidad antes, pero bueno, interseccionalidad. Y tener en cuenta también, bueno, que no podemos hablar en totalidad de los hombres, porque si nos fijamos, no hay más que fijarte que en un KFC, en un McDonald's, en un Burger King, en Globo, en Deliveroo, casi imposible encontrar una persona española o catalana. Casi imposible. Ajá. Todo lo que se trabaja, estos trabajos precarizados, ¿no? Con unas condiciones pésimas, suelen ser ocupados por personas migrantes. Entonces, por eso tener en cuenta también el tema de la interseccionalidad. Ujú. Luego, también es un privilegio ser menos cosificados y menos juzgados en nuestro aspecto físico. El tema de menos problemas para conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? A día de hoy, o sea, es muy poco probable, es difícil todavía que los hombres sean los que se cojan una reducción de jornada o que dejen el trabajo, ¿no? Estancada su carrera laboral o profesional y que sea la madre de la criatura, en este caso, estoy hablando de parejas heterosexuales que tienen un hijo, la que continúe con su carrera profesional. Suelen ser las mujeres las que opten por una reducción de jornada o dejar el trabajo para cuidar a sus hijos. Esto también vendría en que una familia, pongamos, de dos hermanos y dos hermanas, es mucho más probable que sea la hermana, la hija, la que deje el trabajo para acabar cuidando a sus mayores, a un padre, una madre que está mayor, que se ponen enfermos, etcétera. También vendría por lo mismo, ¿no? Menos participación en las tareas domésticas y todos los estudios que han salido de que en casos, ¿no? De tanto ella como él trabajan fuera de casa haciendo las mismas horas, siguen siendo las mujeres las que ocupan una mayor parte de esas tareas domésticas y de cuidados en el hogar. Ujú. La parte de ser más escuchados y valorados, o sea, por supuesto, o sea, no solo yo mismo o nosotros también tocando estos temas, sino los vamos a todo el discurso de invalidación del feminismo, de lo que estamos hablando, no demuestra un botón, ¿no? El sentido de feminazi, loca del coño, hembrista, feminista radical. Para nosotros que estamos hablando de masculinidad, pero al fin y al cabo las masculinidades nacen del movimiento feminista y gracias a él existe. Gracias al movimiento feminista existen los estudios de masculinidades. Claro, Exacto. a esto si nos vamos a todos esos discursos, ¿no? Palabrería de forma a invalidar el discurso de los hombres que estamos trabajando estos temas, más allá del típico plancha bragas, ¿no? Que se mueven los foros masculinistas y tal, poca cosa más hay. Y luego también hay algunos estudios, mira, hay un estudio, bueno, hay dos que se hicieron en centros de atención primaria en España, de hombres y mujeres que iban con los mismos síntomas físicos, los mismos, y ellos eran más, ¿no? Sería como ocultados o valorados físicamente que, perdón, las mujeres ante el mismo síntoma. Y ellas eran más, que ahora luego lo veremos en cifras con el tema del consumo de drogas, ellas eran más derivadas, ellas eran más, ¿cómo decirlo? Se les diagnosticaba más síntomas de depresión y ansiedad que a los hombres ante los mismos síntomas, ¿no? Y se les tenía más como, venía un poco como esta idea de Freud que creó, ¿no? De la histeria, las mujeres, ¿no? Venía un poco como que eso, parece que eso quedó allá atrás, pero eso queda, ¿no? En el inconsciente, yo diría, y se sigue reproduciendo este patrón y de forma inconsciente por los mismos médicos de atención primaria. Ajá. Y luego el último, el de seguridad física, ¿no? La parte de que es evidente que sí es cierto que los hombres podemos sentir miedo por la calle. Yo mismo cuando voy a coger un avión para volver a Canarias a las 5 de la mañana, voy con dos maletas, que es una situación que sería como esa vulnerabilidad, ¿no? Asociada a la debilidad, que hay que empezar a eliminar esa asociación de vulnerabilidad siempre con debilidad, lo tratamos y da tiempo. Y claro que sientes como ese miedo a que pueda ser robado. También te digo, cuando giro para atrás puedo escuchar a alguien, veo que es una mujer, me quedo tranquilo. Y entonces ahí vendría la parte de que, claro, que podemos sentir ese miedo a ser robados, pero no sentimos ese miedo constante a ser agredidos sexualmente, Exacto. ¿no? Entonces, que en este caso las mujeres sí. Entonces, no sería tanto como un privilegio al que hay que renunciar, decir, voy a renunciar a no sentir miedo, ¿no? Sino sería una parte como un derecho negado a las mujeres, esta seguridad física en la calle, que habría que luchar para conseguir que ellas tengan este derecho también de no sentirse intimidadas ni sentir este miedo a sufrir una agresión sexual. Ujú. Me ha gustado mucho especialmente, ¿no? Esa parte que has comentado acerca de las reducciones de jornada. Que las reducciones de jornada, sobre todo, da la sensación de que solamente estén pensadas para las mujeres. Y para las mujeres y además en ámbitos que no tienen que ver con el sector industrial
directo o en el sector empresarial o económico o financiero directo, ¿no? Como por ejemplo en la administración pública y trabajos que son de cuidado, ¿no? Guarderías, educación, enseñanza, toda la parte más administrativa, ¿no? Del ámbito laboral. En la administración pública se ve muchísimo eso, ¿no? Muchas mujeres en reducción de jornada, sobre todo los primeros años de vida de los bebés, de sus hijas o de sus hijos. Y, y yo te puedo decir que a día de hoy, aparte de que en mi ámbito laboral hay muy pocos hombres, o sea, si trabajo con 60 personas, si hay más de 7 hombres, muchos son, entonces estaríamos 53 mujeres y 7 hombres, ¿no? No he visto todavía ningún hombre que tenga una reducción de jornada, ni que haya planteado algún tipo de conciliación en lo económico y en el tiempo, sobre todo también, ¿no? Para dedicarlo a la paternidad, ¿no? Yo, por ejemplo, que empecé muy concienciado en esto, no lo hice tanto por conciencia, pero cuando empecé mi paternidad, por decisión con mi pareja, ella trabaja más en el ámbito industrial, químico, de investigación, empresa, etcétera. Yo decidí cogerme una reducción de jornada y lo que me llamó mucho la atención cuando empecé a socializar como padre primerizo es que la mayoría de personas que me encontraba para socializar en la mayoría de espacios que tenían que ver con la maternidad o con la paternidad eran mujeres. Entonces, me sentí muy raro, me sentí que no porque tuviese que socializar con mujeres, sino porque no había una compensación, no era un entorno natural para mí. Yo me veía que era representaba algo muy residual, ¿no? Y fue una sensación rara, me costó. Luego ya me adapté y la verdad es que también dio la coincidencia de que cuando mi hija entró en la guardería, en la primera guardería, encontré un grupo de papás y de mamás donde asombrosamente eso estaba muy compensado, ¿no? Pero bueno, me sorprendió mucho y me ha llamado mucho la atención que lo hayas puesto, ¿no? Que lo hayas comentado, porque yo es que lo he visto directamente, ¿no? Y conozco el caso de personas así en mi círculo íntimo, de que se da por sentado Exacto. que los hombres que tienen un trabajo ambicioso, con un puesto de poder, donde ganan mucho dinero, ni siquiera se cuestionan una reducción de jornada o que se puedan coger tardes libres para cuidar de sus hijos, ¿no? Porque hay como una sensación de amenaza a su puesto de poder o miedo a que puedan ser directamente expulsados, ¿no? Que no estén integrados, ¿no? Y en otros casos también lo que yo percibo es que lo que hay es que realmente los hombres nos gusta estar como volcados en nuestra carrera profesional y llegar a casa para lo justo, ¿no? Para jugar un ratito con nuestros hijos, con nuestras hijas y rápidamente cena, dormirlos y luego poder ver Netflix, ¿no? Entonces, bueno, era un apunte que No, me ha no, parecido y me ha hecho gracia. sí, sí, total, y sobre todo muy importante la parte que dijiste de no ser conscientes, ¿no? Porque hasta ese punto llega el privilegio. Ya no tanto, que también, ¿no? Ser consciente y decir, pues yo no quiero, ¿no? Dejar mi carrera profesional, tal, tal, ni siquiera plantearse la carrera profesional o académica de la madre de su hijo o hija, ¿no? Sino hasta ahí llega el privilegio de ni siquiera ser consciente o de dar por sentado que es lo normal, ¿no? Es que es lo normal, lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Ni siquiera plantearse, hasta ese punto llega como ese Exacto. privilegio. Y también lo que decías, ¿no? La parte también, la masculinidad se construye en el espacio público, ¿no? La masculinidad también a través del valor, del poder, ¿no? El poder laboral, el poder de la carrera académica, etcétera, ¿no? Se construye en el espacio público. Así que sí, no, no, es muy buen ejemplo y viene a representar un poco lo que estamos aquí trabajando. Antes que se me olvide, esta pequeña infografía, la siguiente, que no voy a dedicarme tanto espacio a la siguiente, pues ya lo explico más adelante, son de Paco Abril, un material que Vale, generó él, que no lo puse, pero que quede. vale, Vale, perfecto. seguimos. Entonces, esta de los costos la voy a comentar ya a partir de ahora. Vale, entonces ya el tema de la violencia, ahora quedó un poquito más claro, ¿no? El tema de la masculinidad como una construcción social, no como algo dado por sentado y que depende del contexto en el que se encuentra, se produce. Yo lanzo la pregunta esta.
Porque es imprescindible introducir la perspectiva de género en el trabajo con hombres. Y aquí puedo añadirlo más, y en concreto con hombres en prisión o con menores en fiscalía o en todo el sistema jurídico penal, o sea, tal cual, se puede aplicar también. Primera respuesta, el 93% de las personas presas son hombres en España, pero bueno, en el mundo sigue más o menos la misma dinámica. El 93% de las personas presas son hombres, o sea, prácticamente todas. O sea, si ahora mismo dejásemos libres a todos los hombres que hay en prisión, ¿cuántas prisiones nos quedarían en España de las que hay? ¿Dos? ¿No? Aquí tenemos la población penitenciaria, 45.000 hombres y 3.641 mujeres. Y lo mismo con el tema de los delitos. Estos son todos datos sacados, están aquí citados, ¿no? Este es del Consejo General del Poder Judicial, el de los delitos es del INE de 2018. El 80% de los delitos son cometidos también por nosotros los hombres. Aquí quiero hacer como un inciso, que esto ya lo hemos hablado, ¿no? Con el tema de lo invisible que resulta la categoría o la característica hombre en no solo la intervención, sino la investigación en estos ámbitos, ¿no? A lo largo de todos estos años, en todas las prisiones del mundo, se habrán hecho decenas de miles o cientos de miles, con cómo está la academia de productora de 1.000 artículos que nadie se acaba leyendo, habrán hecho cientos de miles de estudios sobre psicopatía, intentando buscar el gen de la violencia, el gen psicopático, ¿no? Y al final lo que se ha encontrado siempre es que incluso los porcentajes de psicopatía son aún menor de lo que esperaban encontrar, que si no me equivoco creo que está entre el torno al 1-2% de la población penitenciaria, 1-2%, es prácticamente nada. Entonces es como, no, se intenta buscar el gen de la psicopatía, se intenta buscar correlaciones con el consumo de drogas, de alcohol, de lo que fuere, ¿no? Para intentar dar como una correlación, una causalidad a la conducta delictiva. Pero parece que la categoría hombre queda como invisible, ¿no? No hay casi estudios de masculinidad que trabajen el qué significa ser hombre, la influencia que puede tener una socialización una masculinidad tradicional hegemónica desde la infancia, durante toda la vida. Y que yo te he puesto ejemplo, ¿no? En otras ocasiones. Yo estoy seguro, y pongo la mano en el fuego, ¿no? Que si el 93% de las personas presas fueran personas pelirrojas, se estarían haciendo cientos y miles de estudios para intentar encontrar una correlación y una causalidad entre ser pelirrojo y la conducta desviada y la conducta delictiva. Y se estarían llenas las prisiones de estudios intentando buscar esta causalidad entre ser pelirrojo y la conducta delictiva. Pero la categoría hombre, característica hombre, pasa desapercibido, ¿no? Y pongo más ejemplos, se intenta buscar como si intentamos ver como otra categoría, siempre desde la parte a lo mejor más xenófoba, se intenta buscar, bueno, porque porcentaje extranjeros, porque los extranjeros, porque no sé qué, y de buscar eso, la conducta de consumo de alcohol, bla, 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 pero no se tiene en cuenta la masculinidad, y es que prácticamente todas las personas presas son hombres y que prácticamente todos los delitos son cometidos por hombres. Si luego nos vamos también, por ejemplo, a casos más sonados, el terrorismo, ¿no? No solo el islámico, tenemos por un lado el terrorismo islámico, el yihadista, y el terrorismo supremacista blanco, que a día de hoy es mayor que el yihadista, ¿no? En Estados Unidos, el pavo de extrema derecha que coge una escopeta y va a una sala, a una discoteca LGBTI y empieza a disparar a la gente. El chico americano, blanco adolescente que entra a su clase y empieza a pegar tiros, ¿no? Hay algo que pasa como desapercibido también, si intenta buscar si es yihadista, bueno, es que la categoría de supremacista blanco prácticamente ni se dice, ¿no? Pasa también como invisible, un poco como esto. Pero lo que es que el 90-95% de los atentados terroristas también son cometidos por hombres, y es otro lugar donde esta categoría de hombres pasa como desapercibido, ¿no? Se intenta buscar otras cosas, es como, hostia, y si empezamos a ahondar en qué pasa con la masculinidad, ¿por qué son todos, o la amplia mayoría hombres, ¿no? ¿Mm? Correcto, ¿Vale? sí, sí. Y bueno, es algo que además se ha difundido mucho, sobre todo cuando las estadísticas ya son tan escandalosas, ¿no? Yo, desde que empecé a estudiar las oposiciones a finales del 2014, hasta que las aprobé, que todos los años me tocaba actualizar el tema de Sí. estadísticas en prisiones, te puedo decir que las estadísticas de hombres y mujeres en prisión variaban de un año para otro decimales escasos. O sea, son porcentajes súper estables. Ese 93% que estamos hablando eh, en- habrá estado a punto de rozar el 92% en alguna ocasión, pero con mucho trabajo, ¿no? Y lo mismo pasa en los delitos de justicia juvenil, pasa exactamente lo mismo. Quizá, creo que la última estadística que miré de la Fiscalía de Menores de Barcelona, quizá, y esto fue el año pasado, el porcentaje de chicas había aumentado
como un 1%. O sea, estamos hablando de que en lugar del 93% de hombres era el 92 y en lugar del 7 de chicas era el 8, pero era algo como Mm. muy raro porque lo anterior, todo el histórico, había sido exactamente idéntico que en el ámbito penitenciario. Exacto. Sí, 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 es que no varía. Y entonces es como, ¿no? Es como, permanece como invisible estos datos cuando lo que debíamos de plantearnos es algo pasa con los hombres. O al menos decir algo pasa con la masculinidad. Pero con estas cifras es innegable que no se puede decir algo pasa con los hombres. Y luego trataremos, ¿no? El tema de las justificaciones, el negar los datos, o simplemente decir que esto es todo biología, ¿no? Independientemente de las, exacto, independientemente de las razones que se intenten dar para estos datos, la realidad es que Perfecto. algo pasa con los hombres. Y hay que partir de esa premisa. Ujú. Y ahora seguiremos viendo, ¿no?, más datos y también decir, a partir de los datos que vamos a ver, que detrás de cada cifra, de cada número hay una persona con nombres y apellidos víctimas y una persona con nombres y apellidos perpetradora. Pero sobre todo, tener en cuenta eso porque a veces no tratamos cifras y tal y parece como muy frío, pero bueno, hay una realidad individual detrás de cada número. Vale. El tema ahora sí, de la violencia propiamente dicha. ¿Cómo lo quiero yo presentar? Yo lo quiero presentar a partir de la tríada de la violencia de Kaufman, que también se lo podemos dar un poco a Luis Bonino. Y básicamente es entender la violencia como un triángulo donde en el centro estaría esta masculinidad hegemónica tradicional, o estaría la violencia asociada con esta masculinidad, y en este triángulo habrían tres puntos, ¿no? Una punta donde estaría una violencia dirigida hacia las mujeres, otra punta dirigida a violencia dirigida hacia otros hombres y que en muchos casos son hombres, como puse aquí, aquellos que, ¿no?, los que presentan masculinidades no hegemónicas y contranormativas. Violencia dirigida hacia esos hombres que pueden ser hombres gays, pueden ser hombres heterosexuales con una expresión de género, entre cometas, ¿no?, poco masculinas o consideradas por la sociedad con características femeninas. Y también en otro punto del triángulo sería la violencia que estos hombres ejercen hacia sus propios cuerpos también, que veremos que hay un apartado también importante. Mira, Mm, me llamó siempre la atención, antes de ¿sí? empezar a trabajar con perspectiva de género, los delitos de acoso escolar, me llamó siempre mucho la atención que las víctimas de delitos de acoso escolar, de todos esos delitos que se recogen bajo la etiqueta de contra la integridad moral, son generalmente mujeres y cuando son hombres precisamente esto que pones aquí, ¿no? Que presentan masculinidades no hegemónicas y contranormativas. Chicos gordos, ¿no? Con un físico No normativo, claro. atlético, ¿no? Mm, Fuerte, dominante, o chicos muy sensibles, chicos con una especial exacto. emotividad, ¿no? O chicos físicamente enclenques, ¿no? Que no tienen un físico imponente, ¿no? Mm, O chicos distintos por algún motivo. Muchos chicos con síndrome de Asperger también, o sea, son masculinidades que no representan la característica de fuerte, dominante, agresivo, seductor, seguro de sí mismo, con muchos colegas, con éxito, mm. con refuerzo social, etcétera, ¿no? Totalmente, sí, 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 es esto. Se suele dirigir a estos chicos en los colegios, este bullying, ¿no? A través de eso que comentas, o sea, chicos que no tienen, chicos con masculinidades disidentes, que no siguen la Exacto. norma. Y que no son conscientes de ello, que no son, ni siquiera son conscientes y no se Mm, explican por qué se les está marginando a ellos, ¿no? Y cuando trabajas con ellos en precisamente esto, ¿no? La conciencia acerca de por qué me han escogido a mí para ser víctima de un delito de acoso o contra la integridad moral, etcétera, ¿no? Y tomar conciencia de esto, asumir su vulnerabilidad, muy bien como tú has dicho, que no es debilidad, sino asumir su vulnerabilidad y que ellos sean conscientes de cómo ellos tienen un foco de atención de cara a los demás porque son más íntegros en cuanto a su vulnerabilidad, ¿no? mm, Y a lo que esto representa. Y esto al principio les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque muchos de ellos, cuando empiezan a ser conscientes de esto, o de alguna manera ya lo han sido, si pudiesen haber escogido de alguna manera radical en algún momento, se hubiesen cambiado, ¿no? Por uno de esos chicos con una masculinidad hegemónica y mm. normativa,
por el hecho de no sufrir ese acoso tan cruel, ¿no? No, totalmente, y ahora cuando decías lo de la vulnerabilidad, ¿no? El tema de las emociones, que se suele decir mucho, ¿no? El tema de, es que los hombres no pueden mostrar emociones, bla, 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 y no del todo. Está mal visto que los hombres muestren emociones consideradas socialmente como femeninas, y vendría, ¿no? Ahí está. Emociones consideradas socialmente como femeninas, pero que en verdad son emociones humanas. La tristeza, el miedo, yo qué sé, la vergüenza, la La agonía, cualquier. vergüenza, sí. Exacto, emociones humanas, ¿no? Entonces, también se suele decir como, luego hay emociones consideradas masculinas que están bien vistas en los hombres, la violencia, la rabia, la ira, ¿no? El enfado, están más aceptadas en los hombres que Los en las celos, mujeres. ¿no? Esa emoción que tiene que ver con los celos, ¿no? De Mm. chico celoso. Sí, que se ve todavía mucho en ese discurso romántico de entender los celos como algo bueno, como que si no tienes Exacto, celos no te quiere. Parece exacto. algo que queda como en el pasado, pero no, yo también con la tesis me lo he encontrado que todavía día de hoy ese discurso está ahí, y es una realidad, y hay que seguirlo trabajando, ¿no? Hay como también, ¿no? Esa emotividad que tiene que ver con ese chico anclado en el victimismo, estilo Mario Casas en 3 metros sobre el cielo, ¿no? Eh, Chico con un pasado oscuro, atormentado, ¿no? Por su historia. Eso En el sí. fondo tiene un buen corazón, bla, bla, bla. Exacto, sí, sí, sí. Que aquí te dan las capas. Sí, sí, no, vamos, es el repertorio romántico del Exacto. día a día del cine, gran medio socializador de todo esto que estamos Que además trabajando, ¿no? le exculpa absolutamente de ser el tío más capullo y violento del planeta, ¿no? Porque precisamente tiene ese tipo de emoción o de sentimiento. Totalmente. Sí. Vale, entonces, vale, lo que quedaba, ¿no? El tema del triángulo de la violencia, y entonces ahora vamos como a la primera parte. Esta violencia ejercida principalmente por los hombres hacia las mujeres. Repetirlo de que detrás de cada cifra hay una víctima y un perpetrador, y bueno, estos son datos del INE. Arriba de la cifra fosca, la cifra negra, ¿no? Tener en cuenta que estos son datos pues, que se conocen, Ajá. denunciados, que se ha actuado de oficio y se han denunciado, pero que hay muchos más datos, muchas más personas perpetradoras y víctimas que no se conocen pues, porque no constan las cifras oficiales. Entonces, estos números siempre serán mayores. Ajá. Vale, entonces el tema, ¿no? Violencia de género. Hombres condenados de casi 28.000, hombres absueltos 5.000. Estamos hablando que el 90% de los hombres denunciados, el 90%, que es un número brutal, de los hombres denunciados por violencia de género en 2018 han sido condenados. Y dentro de este porcentaje, el 10% de hombres absueltos, bueno, absolución no significa inocencia. Dentro de este 10% hay hombres inocentes, efectivamente hay hombres inocentes, y hay hombres también culpables que no se ha podido probar su culpabilidad, ¿no? Ahí también, es que no quiero dar mucho espacio, pero sí es un tema que suele salir mucho, ¿no? El tema de las denuncias falsas, y no quiero que suene polémico, hasta el mismo Miguel Lorente lo dice, que evidentemente ese 0,04% no es real. Ese 0,04% son condenas firmes de denuncia falsa, ¿no? Pero evidentemente hay más, pero como estamos viendo es un número ínfimo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dentro de ese porcentaje de personas que quedan sueltas, estaría esta parte, ¿no? De verdaderamente hombres inocentes, que sí, que pueden haber sido denunciados, y los hay por denuncia falsa, y luego todo un gran porcentaje también, dentro de ese ínfimo 10%, que son culpables, que son responsables de los actos, pero que no se les puede condenar porque faltan pruebas, ¿no? Sin Correcto. ningún aquello de duda. Entonces, evidentemente, cuando sale este tema de, no, por la parte de estos grupos masculinistas, todo denuncias falsas, o sale el discurso del 0,04%, pues no, podemos estar hablando de un 2-3%, como dice Miguel Lorente, ¿no? De denuncias falsas, pero la realidad es que hay un 90 y pico, prácticamente todas que han tenido condena firme de los perpetradores. Estamos hablando de casi 30.000 hombres en un año en España. Es brutal, es una violencia brutal. Con respecto al tema Sí. de las denuncias falsas, yo no tendría ninguna legitimidad para aportar como trabajador en el ámbito de la justicia que me dedico a atender a víctimas de delitos violentos, donde una gran parte de víctimas que atiendo son víctimas de delitos relacionados con la violencia machista, Mm. de algún modo. No tendría ninguna legitimidad a la hora de decir cifras sobre denuncias falsas, etcétera, etcétera, porque no no tengo una investigación científica, tengo una aproximación Mm. en base a mi experiencia, pero mi experiencia son 6 años acompañando a chicas que han denunciado delitos de violencia machista. ¿Y qué es lo que yo me he encontrado durante 6 años? Lo que yo me he encontrado durante 6 años, en absoluto ninguna denuncia que sea falsa. No he visto ninguna chica que me haya suscitado ninguna duda
cuando le he atendido, ni he visto ninguna chica que haya tenido actitudes de venganza contra su ex por interpretaciones conspiranoicas tales como, bueno, es que se lió con otra y quería vengarse de él, ¿no? Hablo en el ámbito de justicia juvenil. No he visto ni una, pero sí que he visto muchísimos casos de chicas que antes de que la denuncia llegue a juicio han hecho todo lo posible por boicotear el proceso judicial porque se sentían tan acusadas, se sentían tan culpabilizadas, se sentían tan presionadas y los trámites judiciales a los que tenían que enfrentarse eran tan poco sensibles o empáticos con sus necesidades que muchas acababan abandonando. Por ejemplo, las declaraciones en los organismos que instruyen los expedientes judiciales, no digo siempre porque hay fiscales o jueces instructores o juezas que ya están muy preparados, ¿no? Lo que pasa es que son, desde mi punto de vista, son personas muy motivadas en los últimos años que el volumen todavía no es equiparable para ver que está compensado, ¿no? Pero hay tomas de declaraciones muy intensas, muy agresivas para la víctima, porque aunque el órgano instructor no tiene ninguna intención de transmitir una actitud acusadora, de algún modo es tan fácil que la persona que está declarando, la chica que está declarando, se sienta acusada. Y luego una cosa muy importante, la cantidad de chicas que no han denunciado porque han asistido a una comisaría y en el mostrador o la persona que le ha tocado en comisaría muy frecuentemente ha sido alguien que le ha desanimado absolutamente, porque o bien la ha hecho sentir mal, porque la ha hecho confundirse o porque no ha aplicado el protocolo que tenía que aplicar, que me consta que ese protocolo es que cuando alguien va a denunciar un delito de violencia machista, al menos aquí en Cataluña, tiene que atenderle una persona, un policía o una policía, mejor dicho, que está formada exclusivamente en temas de violencia de género, de violencia machista y que está dentro del circuito de atención, ¿no? Entonces, la cantidad de personas que me ha dicho esto es abrumadora, ¿no? Y siempre he dicho, en algún momento, cuando algún equipo de investigación periodista, ¿no? de algún programa de televisión se atreva a meter una cámara oculta en algo de esto, vamos a ver los escándalos que se van a encontrar ahí, ¿no? Entonces, se da demasiada importancia a algo que es absolutamente improbable, como el hecho de que haya una denuncia falsa. Se da una importancia abismal a algo que también estadísticamente es poco significativo, aunque sí puedo decir que he visto chicos que han sufrido situaciones de maltrato o de violencia estructural por parte de una chica. Sí. Por ejemplo, no he visto ninguna denuncia falsa y muy esporádicamente y muy rara vez he visto un chico que ha sufrido en una relación de violencia por parte de su pareja chica, pero es tan ínfimo, los datos son tan irrisorios que exponerlo como si tuviese el mismo valor estadístico de proporción con respecto a los delitos de violencia estructural que cometen los hombres, pues me parece injusto y que hacemos un flaco favor, ¿no? a esa realidad, ¿no? Sí, no hay más que ver en plan, por ejemplo, cuando pones en Google denuncias falsas, cuando puede haber denuncias falsas de robo de tu coche, de cualquier otra cosa, ¿no? Y siempre salen De violencia de las género. mismas. Sí, siempre salen las mismas. Y es como también un poco como, por eso no quería tampoco darle como mucho espacio, pero bueno, Las denuncias falsas que hay de robos con violencia de móviles para cobrar de wow. las compañías de seguros. Y de esas denuncias falsas no se habla, ¿no? Yo recuerdo que una vez me olvidé, unas vacaciones de Navidad me olvidé una maleta de ropa nueva, o sea, me había gastado como 400 o 500 euros en ropa y todo el dinero de Reyes de aquel año y de la paga doble que había tenido me lo gasté en ropa. Me lo dejé en un autobús, se me olvidó y me dijeron, mira, si quieres cobrar, la única manera que tienes es mentir, hacer una denuncia en comisaría diciendo que te han pegado, que te han robado con violencia. Y yo dije, no voy a hacer eso, ¿no? Pero algo que está tan instaurado, una No, sí, denuncia Fran, falsa. y si lo hiciste, no lo digas aquí, No lo hice. en el No lo programa. hice, pero no me ha vuelto a pasar, te lo aseguro.
No, pero sí, sí es esto. Además, si nos vamos al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y ponemos el apartado, hay un apartado, de denuncia falsa, y comparamos por sexo, son más, encima es que es increíble porque es mayoría masculina en el delito de denuncia falsa que femenina. Y claro, y entra todo, claro, porque la gente viene como esta imagen de denuncia falsa, ¿no? Relacionado con violencia de género. Y no por la parte de eso todo, de robo de móviles, robo de casa, de coche, lo que sea. Y sigue siendo mayoría masculina si miramos también en datos en el delito de denuncia falsa, así que es como flipante. Sí, no le demos ya mucho más espacio a esto, sino centrarnos ya Perfecto. en seguir comentando los datos. En violencia doméstica, ¿no? Esta violencia que sería definida por ley como, bueno, la violencia que se puede ejercer en el ámbito de la pareja de personas del mismo sexo, hacia abuelos, hijos, hijos a padres, padres, hijos, etcétera, ¿no? Hasta en estos casos también, la mayoría de personas denunciadas y también condenadas son hombres. Estamos en la de... Vale, no había comentado y sí quiero hacer como un pequeño inciso, porque no lo comenté al principio con el tema de la violencia. Porque a veces como que se confunden términos, ¿no? Violencia y agresividad no es lo mismo. Los animales y los humanos somos agresivos por naturaleza, podemos llegar a ser agresivos por naturaleza. Los animales no son violentos, los humanos podemos llegar a ser violentos también, y no por naturaleza. La agresividad es algo biológico, por ejemplo, una respuesta agresiva, estás sacando dinero en el banco, te viene alguien por detrás con un cuchillo, te pincha y le pegas un codazo. ¿No? Es una respuesta que podría ser una respuesta violenta. Bueno, es una respuesta agresiva, automática, que no se hace con un fin determinado, sino que surge, ¿no? Es lo que se podría decir como en defensa propia, pero en este caso, ¿no? De forma automática. Dar una nalgada a tu hijo es violencia. Es violencia porque no es algo automático, es algo que se hace con un fin. Y tú puedes no saber muy bien para qué fin quieres lograr con eso, pero se hace con un fin. Y la violencia es un proceso violencia a su pareja, es que exploté, no, no explotaste, esto venía avisando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y llevas unas dinámicas de resolver las cosas de forma violenta, de ejercer ese poder hacia una persona que tú consideras más vulnerable, ¿no? En el seno de la familia, porque también es curioso, ¿no? La violencia no suelen, los hombres que ejercen maltrato no suelen ejercer la violencia hacia otros superiores, ¿no? Hacia sus jefes, ¿no? Que les incomodarán muchísimo, les enfadarán mucho, sino hacia quien consideran más vulnerable. Entonces la violencia es un proceso que depende de un contexto sociocultural determinado y tiene un fin, o que no sea consciente en un primer momento. La agresividad sí es como algo que podemos considerar biológico. Vale. Entonces, tema de violencia sexual también. No es que no hace falta como comentar nada. También el tema de la cifra negra, todo lo que los delitos de violencia sexual que se desconocen, son diría, la mayoría, porque en el seno familiar todos los delitos de violencia sexual que ocurren no suelen salir a la luz y si salen suele ser la misma familia que lo tapa tristemente. O sea, es la realidad y ahora Lo veremos. puedo corroborar porque me lo he encontrado mucho, muy a menudo. Mm. Y es muy duro y es una realidad con la que estamos conviviendo y que no se está haciendo prácticamente nada. Vale, entonces aquí vamos a poner los datos, mayoría masculina también. Y aquí es donde venía el tema de la violencia sexual, que si quieres entramos por ahí ahora que lo estamos comentando, ¿no? Esto es un proyecto, el Culture of Care, la cultura de los cuidados, que se hizo desde AIGE, desde Más Igualitari, y 4 entidades más de Europa que trabajan en violencia sexual a menores, y está enfocada más a la violencia sexual hacia niños, varones, ¿no? Porque básicamente es cierto que hay algunas diferencias por género. Entonces, la violencia sexual hacia menores es una realidad que afecta entre el 10 y el 20% de la población. Hablamos del 10 y el 20, o sea, es muchísimo. Y se calcula que en este caso el 20% de las niñas y el 14% de los niños han sido objeto de algún tipo de violencia sexual. Y aquí es el punto importante, por eso lo añado en el apartado, aunque también hay violencia hacia las niñas, en este caso mayoritaria, pero en esta parte de violencia de los hombres hacia otros hombres. En este caso, bueno, niños, pero en torno al 85%. Sí, estamos hablando del 85%. Y también tener en cuenta la diferencia en que hay una tendencia a que estos abusos se perpetúen en el espacio público, en el caso de los niños, por parte de un entrenador de fútbol, un monitor de lo que sea, un sacerdote de la congregación de no sé dónde, ¿no? Y las niñas, es más probable que esta violencia se ejerza por parte del seno familiar, un padrastro, un tío, un abuelo, un primo, etcétera, ¿no? Entonces se encuentra como esta diferencia también por género, que es curiosa, ¿no? Porque coincide con el tema de lo masculino en el espacio público, lo femenino en el espacio privado. Y la realidad es que solo el 2%, que tú también lo puedas correr, solo el 2% de los abusos a menores son denunciados, que no es lo mismo que visibilizados. Se visibilizarán, perdón, más. Lo que pasa es que, como tú decías ahora, ¿no? La misma familia, no, eso, que es tu tío, que es tu abuelo, no sé qué, cómo eso se acaba tapando. Estamos hablando de casi un 20% de niñas y niños que sufren violencia sexual. Hay yo suelo ver mucha resistencia en las familias
a la denuncia o a abordar de forma punitiva o de forma penal la situación porque hay un sentimiento de culpa, Mm. de que por culpa de eso se va a romper la familia, ¿no? Por culpa de lo que le ha pasado ahora a mi hijo o a mi hija, vamos a romper la familia, como si el niño o la niña tuviese la culpa de lo que le ha Claro. pasado, ¿no? Que es el mensaje implícito que muchas veces se da. Es otra vez volver a la revictimización. Ya eres víctima por un parte y te revictimizan aún más, ¿no? O se le Como, da muy poca importancia cuando la agresión sexual la ha cometido un adolescente, un chaval de 15, 16, 14 años, 17 años, hacia su primo, su sobrino, o su prima, su sobrina de 6 años, 7 años, incluso 3 años. eh, se tiende a pensar como que era mm, una conducta exploratoria o una conducta de experimentación, pero que no se trata de un problema grave ni mucho menos, ¿no? Que se va a pasar, ¿no? Que no merece la pena denunciarlo porque ha sido un tanteo tonto, ¿no? Algo torpe, ¿no? Por su parte. y eso mismo añadiendo también esto que comentabas, todo esto está en el proyecto este, en el Culture of Care, que tiene una página web y hay diferentes materiales para trabajar el tema de los abusos a menores. Es que pasa también, ¿no? Y aquí también por eso es importante introducir la perspectiva de género también en el trabajo con los niños, con los varones, es que hay una parte en la que mucho miedo por parte de chicos, de los niños, sobre todo si ellos son como más mayores, más entrando a la preadolescencia, en el caso de haber sido abusados por parte de otro hombre, mucho miedo a decirlo por la parte de que se le pueda considerar, ¿no? Homosexual, tal, porque tiene sexo con otro hombre, no es como ese miedo a la homosexualidad, esa parte de la masculinidad de mostrar constantemente que no eres ni mujer, ni bebé, ni homosexual, ¿no? Como diría Elizabeth Badinter. Entonces, esa sería como una parte, ese miedo, y luego también otra parte en el que sí es cierto que, ¿no? Digamos de ese otro porcentaje en el que estos chicos preadolescentes sufren abuso por parte de mujeres adultas, y no lo consideran un abuso porque dentro está el mismo grupo de iguales, como, ah, qué machote, ¿no? Con una mayor que tú, ¿no? Y realmente sí está siendo abusados, ¿no? O niños en plan obligados, adolescentes, por parte de padres que, ¿no? Llevan a esta idea de desvirgarlos a prostíbulos y también en muchos casos en contra de su voluntad o teniendo ¿no? que generar un papel de sí, ¿no? Para, como soy hombre, me llama mi padre, bla, 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 que todavía de hoy se sigue haciendo, que parece algo del pasado. Que parece algo, un reducto, pero no, está bastante presente. Se fue la conexión, no sé si se me fue a mí la conexión o a ti, un poco, pero ya volviste, He o volví visto yo. que se ha producido algunos cortes contigo, pero no sé si lo estás apreciando conmigo, no sé. Yo veo alguna vez que dice como el internet, bueno, no me acuerdo qué decía, pero su conexión es lenta o algo así, no sé. Vale. Sí, bueno, igual se ha podido oír como brevemente, Sí, pero son como dos, pero tres segundos. sí. Vale. Entonces eso, y luego ya la parte, bueno, es que esta estadística también es flipante, la del informe sobre el homicidio en España, que se hizo la primera en 2012. El 62% de los homicidios son de hombres a hombres, el 28% de hombres a mujeres, el 7% de mujeres a hombres, el 3% de mujeres a mujeres. El 90% de los homicidios en España, el 90%, son cometidos por hombres. Es que es brutal, es que no podemos seguir estando ciegos ante estas cifras o intentar buscar una justificación, ¿no? Que luego veremos las tres justificaciones que más me he encontrado ante estas cifras. Luego al final los comento. Y luego, mira, aquí traigo un caso en los delitos de odio, es del informe sobre delitos de odio del 2018, y traigo, bueno, cogí los tres más importantes, el de odio, el delito de odio por orientación sexual e identidad de género, el de racismo, xenofobia y el de ideología. Este es un caso en el que el doble de las víctimas son hombres. Es un caso en el que los delitos de odio suele dirigirse el doble a los hombres. Pero es que luego nos vamos a los perpetradores y es que 5 veces más son perpetradores hombres que mujeres. Volvemos otra vez, ¿no? Ahora tenemos como la parte del triángulo de la violencia de los hombres hacia otros hombres. Y aquí ya no metamos la parte de todas las peleas callejeras, los aficionados de equipos de fútbol que quedan antes para pegarse, que son el 99,9% hombres, y no voy a decir el 100% por si sale la foto de una mujer que aparece por allí, ¿no? Pero es como esta parte de violencia de los hombres hacia las mujeres, violencia de los hombres hacia otros hombres, también mujeres en el caso, mujeres, niñas, adultos, varones, niños varones, etcétera,
Y luego tendríamos la parte ya final del triángulo de la violencia de los hombres hacia sus propios cuerpos también. ¿Mm? Entonces, aquí tendremos, y bueno, tenemos una cifra que es muy sonada, ¿no? El tema del suicidio. Esto es una realidad, que en España los hombres se suicidan el triple que las mujeres. Pero algo que no está puesto aquí y que hay que tener en cuenta es que las mujeres intentan suicidarse el triple que los hombres, ¿no? Es curioso, las mujeres intentan suicidarse el triple, pero los hombres se suicidan el triple, es la realidad, ¿no? También estos datos, siempre es importante el tema del contexto. Si nos vamos a India o algunos países donde la violencia hacia las mujeres es aún más extrema, pues no existe esta diferencia, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, suele haber como, no, suelen ser parecidos en los países occidentales, pero en este caso estamos en España, es el triple de los hombres que las mujeres, ¿no? Y vendría un poco esta idea de que al fin y al cabo el suicidio es la forma más violenta, no puede haber una forma más violenta de atentar contra tu propio cuerpo que el suicidio. Es una forma de violencia, ¿no? Autoinfligida. Y esto se vendría pues, relacionado con esta masculinidad, ¿no? De llevarla hacia la impulsividad, ¿no? A esta violencia. Y luego, perdona, quiero que hagas, espera un momento, Frank. Sí. Estamos compartiendo cargador para dos portátiles. Vale, entonces, que venía comentando, ¿no? Con el tema del suicidio. Luego también el tema del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Es mayor en hombres. Aquí voy a poner un ejemplo también de una cosa que me pasó. Del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Es mayor en los hombres, en prácticamente todas. Aquí tenemos el alcohol, tabaco, cocaína y sedantes, que es mayor en las mujeres. ¿Recuerdas lo que hablaba, ¿no? Del tema de mayormente diagnosticadas, con ansiolíticos, depresivos Sí, 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 sí. y esto, ¿no? Entonces vendría un poco por esa parte también, ¿no? Y es curioso porque yo cuando estuve haciendo en prisión los grupos, una de las veces que bajé, bueno, creo que dos de las veces que bajé, pero ahora se fue el internet es Sí, que inestable. ha habido como un pequeño corte de unos segundos. Vale, bueno, repito que decía que cuando subí a prisión a hacer el grupo, una de las veces que bajaba en la guagua, coincidí con dos hombres que llevaban grupos ¿no? de alcohólicos anónimos en Sí, prisión. Y fue curioso porque, bueno, claro, toda esta parte de la masculinidad también parece que pasa como a veces como desapercibida en los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Y es como, wow, la masculinidad aquí es un papel muy importante. Estamos viendo que la mayoría, es más, te digo, el 80% de las personas que mueren por consumo de drogas son hombres. Estamos hablando otra vez de un 80%, una cifra súper alta, ¿no? ¿no? es 52-48, es 20-80. Y lo que se observa es que los grupos de alcohólicos anónimos más o menos están equilibrados, hombres y mujeres, y es como, wow, a ver, si la mayor probabilidad de muerte por consumo de drogas y la mayor probabilidad es que quien consume alcohol sean hombres antes que las mujeres, que tengan problemas por consumo de alcohol sean hombres antes que las mujeres, ¿cómo es posible que luego los grupos de búsqueda de ayuda estén equilibrados? ¿No? Y vendría otra vez toda esta parte de esa masculinidad, ¿no? De no mostrarse vulnerable, de no mostrar que necesita ayuda, ¿no? Toda esta autogestión, yo me lo guiso, yo me lo como, este individualismo, ¿no? Esta autonomía, que al fin y al cabo acaba llevando a estas cifras. sí, sí. Y entonces, bueno, me parece como bastante curioso también y lo quería traer. Luego, el tema de las mujeres conducen peor, ¿no? Que se suele como decir mucho y está como en el imaginario. Esta cifra de verdad, que es que todas las cifras son flipantes y están ahí, ¿no? No están traídas, no son ni inventadas ni traídas de forma tendenciosa, o sea, están ahí y reflejan una realidad y trabajamos con ellas. Conductores víctimas de accidentes de tráfico. 2018, el 90% de las personas que fallecieron a consecuencia de accidentes de tráfico Se ha vuelto a cortar un poquito, creo. haber cometido el accidente de tráfico, haber tenido una mayor influencia. Si este dato fuese mes 2018, 1955, pues evidentemente diríamos, hostia, claro que sí, si las mujeres no conducen. O yo no sé si en el 55 necesitaban, se podía conducir, pero mi madre, si no me equivoco, necesitó un permiso de mi padre firmado para poder sacarse el Claro, carnet. claro, creo que sí, creo que sí. Creo que en esa época aún no se podía, sí, sí. Así tan... Claro, pues entonces pensamos que si nos vamos, por ejemplo, al 70 o 60 y pico, cuando fuere, donde la mayoría eran hombres conduciendo, pues estas cifras tienen sentido, ¿no? Pero si nos vamos a 2018, donde está equilibrado los hombres y mujeres que conducen y vemos 90, ¿no? Si fuera todavía, diría un 60-40, podría parecer, bueno, pues a lo mejor es que hay más hombres que conducen o que hacen la figura de conductor cuando van acompañados, ¿no? Pero cuando tenemos un 90-10,
es que es incontestable, es que es como un golpe en las narices que nos dan las cifras, de decir, hostia, ¿qué cojones pasa? No, perdón la expresión, pero ¿qué pasa con los hombres? ¿No? ¿Qué pasa con la masculinidad? Y luego el tema de la esperanza de vida también es menor en los hombres. Yo creo que esto tiene una tendencia a equilibrarse, ¿no? A medida que las mujeres también pues, han entrado en el tema del consumo, pues eso, de sustancias de alcohol, tabaco, etcétera, que era más común o era solo esperable y permitido antes en los hombres. Pero es cierto que yo digo que los hombres, sí tengo una frase, siempre digo, los hombres están más cascados. Cascados en el sentido, sí, sí, más cascados. Y viene toda esta parte también, bueno, si nos remontamos atrás, la parte de, ¿no? del trabajo en la industria, la fábrica, etcétera, evidentemente tiene mella en la salud y el consumo, mayor consumo de alcohol, tabaco, también. Y luego vendría el tema de las conductas, ya para terminar, y ya con esta diapositiva, las conductas de riesgo. O sea, esto es que es algo, de verdad, el 96% de las personas que mueren haciendo balconing son hombres. Creo que se llevaron hasta un médico de Mallorca a Fuerte. Reino Unido para que diese terroristas, ¿no? Es como, se hace la broma en Twitter, está siempre la coña de muere un británico haciendo balconing, ya se inicia el verano en Magaluf, ¿no? Siempre está como es aquello y siempre destacando británico, irlandés, sueco, de donde sea. Pero es que es incontestable que casi el 100% de los que realizan balconing son hombres y encima en un espacio en el que están rodeados de otros hombres. Te pones a ver vídeos YouTube de gente que salta por acantilados y es que casi el 100% son hombres también. Todas esas conductas de riesgo, de no valorar las consecuencias, de impulsividad, y no se realizan evidentemente estas conductas de riesgo casi en el espacio público dentro de tu casa. ¿Dónde se realiza? Rodea a otros tíos, ¿no? Frase, ¿a qué no tienes huevos? Venga, no seas maricón, tómate otra copa, bla, 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 ¿no? O sea, es como todo esto que anima a esta demostración de valor de la masculinidad, ¿no? Sí. Y si no es rodeado de otros hombres, pues evidentemente hago este acto estúpido heroico y lo subo a YouTube, ¿no? Entonces, es como toda esta parte de la masculinidad. Y vale, y entonces ya para cerrar lo que decía de la justificación, lo que me he encontrado yo, ¿no? Que siempre sale después de estos datos, son como cuatro formas de reaccionar, ¿no? Podría decirlo así. Una primera que es, joder, ¿no? Quedarte hecho polvo y empezar a intentar, me refiero de gente que nunca pues ha trabajado esto, ¿no? Empezar a cuestionar el porqué de las cosas, el porqué de, ¿no? Cómo se ha construido una masculinidad y una feminidad, qué efectos tiene, qué consecuencias tiene para los otros, para nuestros propios cuerpos. Esa sería una. Y luego me encontré la de o negarlo o intentar justificarlo. Negarlo. Y es literal, es real. Me he encontrado hasta de un chico que me haya dicho estos datos no son reales. Y ya está, ¿no? Y es como, esto no existe, esto es mentira, punto, ¿no? Y bueno, ahí están todas las citas y tengo las referencias bibliográficas también con los enlaces que las pudiera pasar, pero bueno, todos son de observatorios o del mismo INE. Luego estaría la parte de echarle la culpa a las mujeres. Esto me lo he encontrado mucho, pero muy, muy, mucho. Ajá. En, abocados a eso, ¿no? Y es como, bueno, las mujeres también las dejan y la tasa es mucho menor, o la tasa de consumo de esto es mucho menor. Entonces, también me encontré como esta justificación hasta incluso ya no en esto, sino en si hay violencia de género y las maltratan, es literal, ¿eh? Una frase que me dijo un hombre una vez en un grupo de hombres es, bueno, si las matan así de harto estaría el hombre para llegar a ese extremo. Literal, literal, que vieron esa frase. Se da mucho, se da mucho. Entonces, como parece como algo muy del típico señor del pueblo de los 60 que diría eso, pero no, convivimos con ese tipo de argumentos. No, entonces sería como esa parte de intentar justificar todo esto diciendo, es culpa de las mujeres, todo lo que pasa es culpa de las mujeres. Y luego estaría la parte de decir, esto es biología. ¿Esto es que es biológico? Las hormonas, la testosterona nos hace más violentos, que ahí partimos. En todo caso, si hubiese una predisposición genética no sería violento, sería agresivo. Hay que diferenciar lo que es la agresividad y la violencia, no es lo mismo. Aunque a lo mejor la conducta que se expresa, ¿no? Esa violencia física, esa agresividad pudiera parecer lo mismo, o fuese una conducta, ¿no? Similar, el objeto, la función que tiene y el proceso que sigue no tiene nada que ver. Entonces, cuando intentas justificarlo a través de la biología, es como, bueno, sí, es que la testosterona los hace más impulsivos o más violentos hacia las parejas, porque los hombres, bla, bla, bla. Claro, tú me conoces, yo trabajo todo en la construcción social, ¿no? Por eso hay hincapié al contexto, la cultura y historia. Pero yo no voy a caer en un reduccionismo ahora de decir todo social y todo construido, del mismo modo que hay gente desde la evolucionista a la biología que diría, es que nuestros instintos ancestrales, y claro, y no tiene nada que ver la sociedad, eso está en nuestros genes, ¿no? Yo no voy a caer en ese reduccionismo y podría decir, vale,
en el caso de que hubiese una predisposición genética biológica, el grado que fuese, en todo esto que estamos trabajando aquí, de que los hombres son más agresivos que las mujeres, y hay una predisposición que esa agresividad lleva también a una violencia, etcétera, 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 es importante tener en cuenta que una conducta tenga una predisposición genética biológica, Ahí se ha que una cortado. conducta tenga Lo una último se ha predisposición... cortado, ¿Se ha Alejandro. cortado? Vale, decía que una conducta tenga una predisposición biológica o genética no la hace ni ética ni socialmente justificable. Que una conducta tenga una cierta Exacto. predisposición biológica no se puede justificar de, bueno, sí, pero es que claro, es que biológicamente, bueno, habrá que trabajar por la parte que, en el caso de que hubiese una predisposición, por la parte social que se puede cambiar. Una conducta sea biológica no significa entonces, tenga una predisposición biológica no significa entonces que haya que dejarla ahí y haya que dejar, pues esto, ¿no? A todos estos datos abandonados a la suerte y que en el 2100 pues siga habiendo 93% de presos. Hombre, la idea no es que se equilibre y haya más mujeres, sino que haya menos gente presa, evidentemente, y habrá que empezar a trabajar desde la raíz del por qué pasa esto. Y yo por mi parte, Fran, yo creo que ya terminé toda la parte como más teórica y ahora si te parece, bueno, comentamos un poco y si hay Sí, tiempo para más, que no sé cuánto tiempo llevamos, podríamos hacer un poquito desde la experiencia, ¿no? sí, sí, perfecto. Pues sí, mira, te quería comentar con eso que estabas hablando de la justificación biológica. No sé si conoces a Jordan B. Peterson. Uf, Sí, ¿no? sí. Sí, el buff me delató. Una respuesta automática esta, ¿eh? Sí, sí, este profesor de la universidad, no sé si es Harvard o una de estas Me importantes acuerdo, en yo Estados tampoco. Unidos, pero está muy de moda este hombre. Es un psicólogo que ha escrito este libro tan bestseller, 21 lecciones para el siglo XXI, que yo había leído en medios de comunicación que era un tío muy polémico y que además era el enemigo, o sea, lo vendían en algunos medios de comunicación, ¿no? Yo creo que con la intención de hacer clickbait, ¿no? Lo vendían como el enemigo del feminismo, ¿no? El nuevo enemigo del feminismo. Entonces decidí que no me podía quedar en un Se simple... te cortó un momentito también, ¿eh? Pero ya volviste. ¿Sí? Vale. Decía que no me podía quedar en una lectura superficial de artículos de prensa, por más que mirase 4 o 5 artículos, porque así no vas a hacerte una configuración, ¿no? Entonces, lo que hice fue descargarme el libro en audiolibro mediante... ¿Se ha cortado otro poquito? Sí, pero volvió ya, fue muy breve. Vale. Mediante la aplicación Storytel, que te ¿Mm? permite descargar libros, y yo he estado en Storytel hasta hace bien poco. Entonces, de los primeros libros que me descargué fue ese, 21 lecciones para el siglo XXI. Y la verdad, tengo que reconocer que la parte de ¿Mm? argumentación biológica de las conductas violentas y cómo los seres humanos como especie hemos ido construyendo una parte neural, ¿no? Neurológica de jerarquía social, etcétera. Estaba muy argumentada, muy elaborada, muy construida. Me gustó mucho porque algunas partes de eso las he estudiado desde la neuropsicología, incluso también desde la antropología hay una cierta conexión ¿Mm? y hay sus ciertos estudios también con la etología, ¿no? Con el comportamiento científico de los animales. ¿De acuerdo? Estupendo. Pero él llevó, en el libro lleva los descubrimientos científicos ¿Mm? aparentemente, pues eso, neutrales, a la justificación de las conductas violentas y además le he escuchado, en el mismo libro habla, pone géneros a los trastornos psicológicos, ¿no? En el mismo libro dice que la agorafobia es un trastorno casi exclusivo de mujeres, ¿no? Cuando, por ejemplo, en mi experiencia, la mayor parte de personas que yo he atendido por agorafobia en lo clínico han sido hombres. Pero él en el libro explícitamente habla de que la agorafobia es un trastorno específico de mujeres por esta base neurológica de jerarquía social, de tendencia a la sumisión, etcétera, etcétera, que tienen las mujeres. Entonces, tengo que reconocer que cuando iba por un
30 a 30 y pico por ciento de escucha del libro, tuve que abandonar porque me parecía, y lo digo desde el respeto intelectual, pero me parecía abominable desde el punto de Mm. vista moral que alguien con esa preparación y con esos conocimientos hubiese escrito algo así. Entonces hay un vídeo muy famoso en YouTube que vi hace poco también, donde decía algo así como Jordan B. Peterson se carga a esta feminista, ¿no? Y venía a hablar de una manera muy ingeniosa, muy elocuente, de que los hombres, cuál era esa estructura patriarcal que hablaba del feminismo o por qué los hombres, por qué decía que los hombres teníamos privilegios y daba una serie de argumentos como, con lo que tú has dicho, ¿no? De cuando, principalmente la violencia es contra los hombres. Entonces no se puede hablar de una violencia estructural contra las mujeres porque él decía el 60% de las conductas violentas o algo así, una cifra muy parecida al 60%, el 60% de las conductas violentas es contra otros hombres, ¿no? ¿Cómo vienes a decir que los hombres estamos discriminando a las mujeres cuando nosotros somos las principales víctimas de nuestra violencia? Y ahí está la cosa, principales víctimas por parte de otros hombres. Es que, ¿no? Es como si el 60% de los hombres, en este por ciento de los hombres son víctimas de violencia, el 90% de los perpetradores son hombres. Exacto, Entonces exacto. vale, es una realidad, claro, es que aquí lo estamos comentando, ¿no? Los mismos investigadores que trabajan desde el feminismo, de las masculinidades, como Kaufman, aquí lo está diciendo, Kimmel, todos lo dicen, es una triada de la violencia, y es hacia las mujeres, es hacia los hombres, y es hacia los cuerpos de los propios hombres, pero es que la realidad innegable es que ese 90% de la violencia que se ejerce, la ejercemos los hombres, y es como intentar como desplazar ese, no, claro, por las principales víctimas somos los hombres, sí, por parte, bueno, sí, en este caso, si juntamos todo, pues si juntamos de asesinatos, como veíamos, ¿no? Homicidios, etcétera, una mayor porcentaje de víctimas hombres, pero es que la mayor parte de perpetradores son los hombres en todos los Exacto. aspectos. Es que es brutal, es que es incontestable, ¿no? Por eso, también el tema de Peterson y todos sus seguidores que esto daría para otra charla, ¿no? Podemos hacer otro día otra sobre sexualidad, porque no, la parte mía de la tesis que analiza sobre sexualidad, los pick-up artists y todos estos neomachismos de la manosfera, que es como se le conoce a esta, digamos, conjunto de donde hay un discurso compartido, se suele mover en redes sociales, 4chan, Bruja Info y todo esto, ¿no? Que, bueno, son desde la derecha alternativa, desde el movimiento de hombres por los derechos de los hombres, desde los pick-up artists, ¿no? Estos maestros de la seducción, etcétera. El discurso siempre es el mismo, ¿no? Es escudarse en la biología, en datos de, bueno, estos mismos los pick-up artists, ¿no? Justifican atrocidades brutales que muestran en sus libros, en sus charlas de YouTube, ¿no? De literal, son frases literales, ¿no? Y es un artículo que envió una revista hace como 3 semanas y que si sale, si se publica, pues estará en diciembre de 2020, ¿no? De análisis de un manual de seducción. Y era literal frases como, literal, ¿eh? Piérdele el miedo a la sangre, eres un lobo, cómete la oveja, ¿no? Un no no es un no no es una opción, ¿no? Todo este discurso, Increíble. todos estos argumentos están respaldados por psicólogos evolucionistas como Richard Dawkins, Trivers, bla, 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 ¿no? Todo el tema de la etología, del trabajo con ratas, ¿no? Es como, esos trabajos están ahí sobre ciertas predisposiciones, sobre ciertas conductas que podemos estar más o menos de acuerdo. Yo estaría bastante poco de acuerdo, pero bueno, están ahí, se han publicado, y lo que hacen es, todos estos grupos masculinistas intentar apropiarse de ese discurso para justificar todo lo que hacen y lo que les ocurre. Y que esto digo, quedaría para otra charla y porque no da, ya, pues si no, esto horas y horas, pero básicamente, ¿no? Los grupos estos masculinistas de los hombres por los derechos de los hombres, ¿no? Que se diferenciarían de las masculinidades disidentes o de movimientos de hombres por la igualdad de género. Nosotros también trabajamos esta problemática masculina, como acabamos de ver, ¿no? La idea es acabar con todas estas cifras, que no se repitan. Esa diferencia principal es que el masculinismo, lo que tiene estos grupos de hombres, es, trabajan con estas mismas cifras y dicen, oye, nos suicidamos más, ¿no? Sí, nos suicidamos más, es verdad. Oye, porque consumimos más drogas y morimos más por consumir. Sí, consumimos más drogas, tal. El problema es que o lo justificamos por la biología o le echamos las culpas a las feministas, ¿no? Es que es culpa de las feminazis, que no se preocupan por lo que le ocurre a los hombres. Oye, vamos a empezar a trabajar nosotros, ¿no? El feminismo lleva 300 años trabajando lo que le ocurre a las mujeres. Los mitos de masculinidades, incluyendo también los neomachistas estos, llevaremos 30 años, ¿no? Y claro, el problema es que, y me recuerdo, ¿no? Una discusión con uno por Twitter, de un movimiento de un masculinista, esto que tienen así puesto su aquello,
que yo decía, no, es que claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo que le pasa a las mujeres por el hecho de ser mujeres, donde la mayoría de violencia la ejercemos los hombres, y lo que pasa a los hombres por el hecho de ser hombres, donde la mayoría de violencia la ejercemos los hombres, tiene un enemigo común, y es el sistema patriarcal, que es el que nos dice cómo tienes que ser, el que nos inscribe a nosotros en resolver las frustraciones, los miedos, las angustias de forma violenta, el que nos dice que hay que estar constantemente mostrando la masculinidad a través del valor, del riesgo, ¿no? De los medios de socialización, el cine, la música, las películas, los amigos, la familia, que ante un enfado, no sé si se ha ido el internet, ¿no? No, no se fue. Sí, brevemente. Vale, que ante un enfado, ante un problema, en lugar de gestionarlo a partir de buscar ayuda, empezar a trabajarlo desde lo personal, escojo el coche, salgo de casa con el coche y acelero como un puto loco y me acabo estampando, ¿no? O cojo y acabo con mi vida de la forma más grave que hay. O cojo y me vado otra vez del consumo de drogas. Eso es lo que hay que trabajar. Y el enemigo común es el sistema patriarcal, a través de todos estos roles y de la socialización diferencial. ¿Qué te has encontrado, Alejandro, cuando has trabajado en prisión con hombres en grupos para trabajar el tema de la masculinidad? ¿Qué experiencia has tenido con ello? Claro, yo lo que he encontrado es, bueno, diferentes cosas, desde pensar, me acuerdo de un chico de jóvenes, de pensar que lo que íbamos a hacer era algo así, rollo, qué malas son las mujeres, esto es un grupo de hombres para machacarlas, tal, 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 hasta encontrarme, bueno, también empezar a hablar del tema y que lo primero que digan es, y las denuncias falsas, y los hijos que me quitaron, y porque a las mujeres se les da todo, ¿no? Como este discurso muy en la rabia, en el odio, ¿no? Que se va reproduciendo y retroalimentando, ¿no? Y lo que me he encontrado es que trabajar esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es muy difícil, no voy a decir imposible, es muy difícil que los hombres con una masculinidad tradicional hegemónica empaticen con la violencia que sufren las mujeres si no son capaces primero de empatizar con la propia violencia que sufren. Y puede parecer muy triste. Eso es Y muy sí, bueno. es triste, es la realidad. Es triste que para que puedan empatizar con toda la violencia que se ejerce sobre las mujeres, tengan primero que ver la violencia que esta masculinidad, ¿no? Todo este sistema hace que ejerce sobre ellos mismos o sobre... se entiende esto, se puede entender también la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Entonces, por eso yo siempre parto como de esta parte, de entender que esto es un sistema patriarcal, que no ha socializado de forma diferencial a hombres y mujeres, y que sí, que esto es que es la triada de la violencia. Violencia que sufrimos, que sufren mujeres, niñas, niños, otros hombres, y los mismos hombres que ejercen la violencia, que acaban en prisión, que hay más violentos que están en prisión, donde la prisión es la figura del padre patriarcal, violento, con una serie de normas que no cuida, y nada más violento que acaban en prisión, ¿no? En plan, no, con tus libertades restringidas, bueno, no más violento, a ver, o sea, es una forma de violencia, quiero decir, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es como que entiendan primero esta parte de la violencia que sufren ellos por el hecho de ser hombres, que sí que volvemos, que la mayoría es ejercida por otros hombres, pero la violencia que sufren por el hecho de ser hombres, para que luego empatice con la violencia que sufren las mujeres. ¿Mm? Qué bien. Me ha parecido muy interesante todo lo que has explicado porque todo lo que has expuesto, ¿no? Está respaldado con estudios, con datos bibliográficos, ¿no? Me ha gustado especialmente algo que has dicho al principio, ¿no? Eso de que la masculinidad es algo que nunca se tiene, ¿no? Que tienes que estar siempre demostrando, ¿no? Y eso me ha hecho recordar a mi adolescencia, mi tierna adolescencia, cuando empezábamos a crear los primeros grupos, ¿no? de amigos, y recuerdo que un tema que generaba angustia en el grupo, en uno de los grupos que creamos varios, ¿no? Yo estuve en varios grupos, pero en uno de ellos había una preocupación excesiva sobre el tema de la homosexualidad, demostrar que no éramos homosexuales, ¿no? Y yo, por ejemplo, no llegaba a entender cómo algunos colegas de ese grupo, algunos integrantes del grupo estaban tan obsesionados con demostrar que no eran homosexuales, ¿no? Y que les gustaban las mujeres, ¿no? Pero claro, luego poco a poco lo he ido entendiendo. Yo tradicionalmente no he sido el típico niño tendente a identificarme y que me gustase eso, sino he estado en la masculinidad contranormativa porque no se me daban bien los deportes,
no era un niño físicamente muy atractivo, que todas las chicas se fijasen en mí ni nada de esto. Además era un niño muy sensible, cualquier cosa me podía hacer llorar fácilmente. No tenía esa capacidad de aguantarme el llanto o de demostrar impasibilidad, ¿no? Frialdad cuando me hacían daño. Cualquier comentario me podía hacer mucho daño. Mm, Entonces, la mayor parte de mi infancia y de mi adolescencia viví intentando identificarme al margen de esto, pero cuando empecé, quizá más en la universidad, que ya empezaba a salir un poco más en serio, ¿no? A conocer gente y demás, y vi que mi modelo de masculinidad no era no era popular, y dije, yo con esta masculinidad no voy a ningún sitio, ¿no? A ver, voy a fijarme cómo lo hacen otros tíos que tienen éxito, a ver cómo lo hacen. Y entonces ese modelo de tío cabrón, que hace daño, ¿no? Que va buscando una sexualidad superficial, explotadora, ¿no? De las cualidades de la otra persona para, pues eso, ¿no? Aprovecharse de lo mejor que tiene esa persona y luego o sea, hacer un consumo mm. absolutamente impulsivo y infravalorando además la necesidad de infravalorar a la otra persona. Y ya me he acostado con ella y además ahora la voy a devaluar. Eh, entonces, bueno, pues eso sí que quizá lo fui aprendiendo durante la etapa universitaria y me costó muchísimo desprenderme de esa masculinidad porque se me quedó agarrada ahí varios años. Yo diría que 7, 8 o 10 años he estado muy fuertemente Mm, identificado con esa masculinidad hegemónica, normativa, por ese miedo a ser un hombre distinto, no aceptado por mi grupo o para tener simplemente éxito en el ámbito amoroso, ¿no? Hasta que me di cuenta que iba por muy mal camino, que en el ámbito sentimental no me podía ir peor, que de esa manera los pocos amigos y amigas auténticos o auténticas que tenía me iban a dar de lado, ¿no? Y no tuve más remedio que reciclarme, ¿no? Y ahí descubrí el feminismo. Por suerte, descubrí un par de referentes amigos mm. con una masculinidad eh, que se puede considerar más feminista, ¿no? Más igualitaria, que me fue muy sencillo poder identificarme con ellos y a mí me ayudaron, ¿no? Desde la humildad y sin ánimo de imponerme nada, ¿no? Porque nunca me impusieron nada, ¿no? Pero sentí una empatía, un vínculo afectivo, una fraternidad, un compañerismo que nunca había sentido o muy pocas veces había sentido anteriormente con otros amigos, ¿no? Y gracias a eso pude reciclar mi masculinidad, que sigo, además, reciclando y construyendo a día de hoy, porque está tan arraigada la identidad machista en mí que yo creo que será imposible desprenderme tan solo un día de alguna actitud machista o de de algún comportamiento, de alguna emoción, de algún pensamiento que no provenga, ¿no? De esa estructura tan antigua, ¿no? De identidad. No sé cómo ha sido en tu caso, por ejemplo, Alejandro, el llegar hasta aquí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y en mi caso también yo empatizo como me resuena mucho, ¿no? También que es un término que utilizamos mucho en los grupos de hombres, que aunque no lo hemos tocado, sí quiero dejar claro que los grupos de hombres no son trabajos de talleres donde voy yo ahí a hacer sino es un trabajo más personal, ¿no? De hablar desde el yo, desde la experiencia propia, ¿no? Al final es como un aspecto, una parte más crítica, más hablar desde la emoción, desde la corporalidad. Y en mi caso, claro, yo empatizo mucho contigo en la parte de la infancia, ¿no? En este sentido de decir de una masculinidad que no era tradicional. Mi tía, que no sé si verá este webinar, que yo, bueno, le pasaré evidentemente a mi familia como mayores fan que son míos, que los quiero un montón Siempre, el siempre la enlace. siempre. Y es cierto que mi tía me dijo una vez en una conversación, me dijo, cuando era niño, cuando era pequeño, sería preadolescente, y me dijo, yo ya estaba preparándome para decirle a tu madre pues que eras gay y que no pasaba nada y que está bien, que no es porque mi madre
tuviese unas ideas retrógradas, simplemente porque mi tía como que se lo veía venir y claro, socialmente, y también nos vamos 15 años atrás, pues es más duro de aceptar, ¿no? Y ella me decía, y todo, porque eras un niño sensible, ¿no? Un niño que lloraba también fácilmente, que se emocionaba, que cuidaba, ¿no? Y claro, no era, y decía, es que no era lo normal comparado con los otros niños, ¿no? Esa violencia, ese aquello, tampoco. Yo estaba en atletismo, pero yo nunca estuve en fútbol, ni en básquet, ni en nada, ¿no? Es como, era como, bueno, estuve en la escuela de música, ¿no? O sea, es como para un niño, es como, tendría que estar, ¿no? Lo que esperaría masculino es que estuviese reventando a patadas un balón, ¿no? Y corriendo en un césped para allá para acá, no tocando una banda de música, y lo del atletismo, pues bueno, ahí quizás, ¿no? Y es cierto que también esto, bueno, son aquello que, es que al fin y al cabo la masculinidad, al lleva aparejado esta demostración de formas diferentes en función del contexto y la época histórica. Si 40 años atrás se demostraba la masculinidad a partir de, esta masculinidad tradicional hegemónica, me refiero, a partir de ser el proveedor familiar y traer el pan a la casa, ese modelo ha quedado en desuso. O sea, prácticamente eso ya no tiene influencia ninguna. Ahora, esa demostración de la masculinidad se produce a través de la virilidad sexual. Y esto es algo que ya hablaremos en otro webinar, ¿no? Si hacemos la de Instagram de sexualidad, pero se ha trasladado a través de la Es sexualidad, otro ¿no? temazo, es otro temazo. Un temazo, ¿no? A través del consumo de, bueno, al fin y al cabo, eh, estas interacciones sexuales atravesadas en un momento posmoderno en el que estamos, atravesado por influencias capitalistas modernistas, es el consumo. Y entonces ese consumo acaba pasando a que son las mujeres los bienes de consumo. Y esa virilidad, esa masculinidad se construye a través del consumo de los cuerpos de las mujeres, que otra de masculinidad de los hombres, ¿no? Esa sexualidad, bueno, constante, muy cuantitativo, ¿no? Muy cuantitativo todo, el tema de la masculinidad, la sexualidad, el tamaño del pene, la cantidad de relaciones sexuales, las variadas mujeres con las que tienen relaciones sexuales, ¿no? Pero esto Los daría para... minutos que aguanta sin llegar al orgasmo. Exacto, esto como paradigma, la masculinidad, no sé quién lo decía, pero por ahí está el tema de los paradigmas los paradigmas de la cantidad, relacionándolo con la masculinidad hegemónica y tradicional, pero esto es un temazo también que quedaría para mucho, ¿no? Y sí, de ese modo me siento reflejado contigo y empatizo bastante de... Lo que pasa es que yo no tuve referentes, o sea, yo nunca tuve un referente ni de amigos ni de nadie que yo dijese, wow, ¿no? Este hombre es diferente, ¿no? Como más sensible, más como yo, o ve las cosas de otra manera, ¿no? Y yo la verdad que caí un poco por casualidad en el tema de Homas Igualitari. Yo empecé a hacer mi tesis sobre temas de amor y relaciones de pareja, y ahí descubrí que no podía separar la perspectiva de género de los estudios del amor romántico. Sí. Y eso te digo que son hace 5 años de eso, ¿no? Entonces me di como de bruces con la realidad, empecé a leer más sobre feminismo, más. No te- Me dijo, oye, aquí en Gran Canaria hay un grupo de hombres feministas, no sé qué. Y dije, sí, lo que le dije fue, esto existe de verdad, ¿no? Y sí, me puse en contacto con ellos a través del Facebook y bueno, había una parte también de ese AIG, Delegación de Hombres por la Igualdad de Género de España, aquí en Cataluña, y pues llevo 3 años y tan feliz. Y también no solo, que esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Y igual si lo mismo, que daría para horas y horas. El tema sí, los datos están muy bien, conocer todas estas cifras, conocer mucho sobre el feminismo, sobre el masculinidades, sí, genial, todo lo que tú quieras, pero es que eso es lo que estamos acostumbrados los hombres, a saber mucho de lo académico, del público, ¿no? Entonces, para poder hacer de verdad un buen trabajo de masculinidad, sobre todo en grupos de hombres, donde vas a trabajar aspectos y experiencias súper personales, historias de vida muy duras, ¿no? Y es como importante, y también para uno mismo, para poder establecer relaciones sanas, es poder hacer todo un trabajo personal desde el yo, no desde lo público. Mira cuánto sé de feminismo, si voy a una marcha, si no, si voy a un aquello mixto, soy el primero que levanto la mano para que se me escuche tal. No toda esa parte de la masculinidad típica que no entiende ni de clases sociales ni de ideología que está escrito en los cuerpos de los hombres, ese destacar, ese siempre tiene que estar con la palabra ahí en público, sino un trabajo más en lo personal, en el ámbito privado, ¿no? Y empezar a trabajarte sobre cómo todas esas dinámicas y todos estos mandatos de masculinidad se han inscrito en tu mente y en tu cuerpo a lo largo de todos los años. Y ya no solo la parte de machismo, sino también la parte asociada a la masculinidad por la cultura del capital. Eso, ¿no? Esa mentalidad predadora de ser el primero, de ganar todo, de tener el mejor trabajo, de cobrar más que nadie, de tener que, en lo académico, publicar más que nadie, ¿no? Todo esto son características que estaríamos considerando de una sociedad consumista, pero que la sociedad consumista capitalista se lleva fabulosamente con el sistema patriarcal. Son hermanos, se llevan de forma fabulosa, No, ¿no? no puede existir uno sin el otro. Claro, para que haya un sistema capitalista tiene que haber una mano de obra
y tiene que haber grupos de personas que se encarguen de hacer lo que no van a hacer otros, ¿no? En este Claro. caso, las mujeres, ¿no? Y los colectivos más donde existe una sensibilidad, una vulnerabilidad palpable, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención a raíz de ser padre cómo, cómo realmente están las estructuras sociales aquí. Porque son muy evidentes. Mm. Cuando eres padre, te das cuenta realmente cómo está organizada la sociedad, ¿no? Y los trabajos, ¿no? Las jornadas laborales, ¿no? Ya una jornada laboral, por ejemplo, de 8 horas, que sería lo normal, en un trabajo medianamente, considerado medianamente normal, ya me parecen un poco excesivas en cuanto a que si eso lo tienes que compaginar con la jornada de tu hijo o de tu hija, que es inferior a la tuya, tu jornada laboral es superior a la jornada escolar que tiene tu hijo o tu hija, Mm. entonces, ¿quién se encarga de las horas que faltan de que el niño esté sin ocupación escolar? ¿Quién se encarga del niño o de la niña, no? ¿Quién se encarga de ellos? No sé, no nos hemos parado a pensar eso. O los horarios, ¿no? Mm. Laborales, o la productividad, ¿no? O el tema de los ascensos. Eh, es que es muy bestia, pero te das cuenta que dices, bueno, cuando han organizado esta jornada laboral o han organizado el tema de las vacaciones, por ejemplo, señores, hay 2 meses y medio, si no 3, al año donde los niños están sin cuidadores académicos. ¿Quién se encarga de ellos? O sea, quién se encarga de ellos en el verano? ¿Los abuelos? Eh, Recae siempre todo sobre los abuelos. claro, o sea, o entonces qué, Los tiene, que tiene la suerte de tenerlos también. claro, o la mujer se tiene que coger una reducción de jornada o se tiene que coger una excedencia en el trabajo, por no decir que cuando hay una mujer que reiteradamente un año tras otro, cuando empieza la escolaridad y la educación secundaria, o sea, cuando empieza ya la socialización secundaria, va viendo año tras año la dificultad de compaginar lo laboral y económico con la conciliación, por, pues se ve abocada a decir, mira, venga, me sacrifico yo, Mm. vamos a estar unos años así, yo voy a estar con ellos los veranos, voy a cambiarme a un puesto de trabajo menos exigente, con otra jornada, y así puedo pasar tiempo con ellos, ¿no? No sé, ahí es cuando yo lo he visto muchísimo, ¿no? Y me alegro, cuando veo eso, me alegro de haber entrado en la administración pública, porque la parte más importante de mi jornada laboral o de mi producción, no a la perfección, pero en un grado que yo considero Mm. mínimamente satisfactorio, lo puedo dedicar a la conciliación, a estar con mi hija. Pero, hombre, no sé, creo que jornadas laborales más cortas, donde seamos más productivos. Ahora que estamos en una época donde el teletrabajo se está haciendo patente y estamos viendo las bonanzas que puede tener de un lado, no el teletrabajo a toda costa, porque claro, si no cambiamos tampoco la economía capitalista de, no, a teletrabajar 10 horas en tu casa y tu crío o tu cría poniéndole películas de dibujos de Netflix ahí en el salón todo el día, como un yonki. Eh, Porque eso lo estoy viviendo yo, claro, cada vez que hago una reunión de trabajo eh, o mi pareja también, tenemos una cría también en casa, ojo, que no se cuida sola, entonces, pero bueno, esta época nos está viendo que podemos cambiar nuestro modelo productivo y económico hacia modelos que sean más factibles con una conciliación laboral igualitaria, tanto para hombres como para mujeres. Sí, sí, no, no, tal cual, tal cual. Eso mismo que dices vendría por la parte de invisibilizar el trabajo de los cuidados. Exacto, Y no solo invisibilizarlo, menospreciarlo. exacto. Sí, sí, Porque sí. claro, no es productivo, ¿no? Los cuidados no son productivos, no están produciendo dinero constantemente, ¿no? Se hacen en el espacio privado, ¿no? Ni Es son tan como, mm, estimulantes, porque al exacto, final pasar 7 u 8 horas o 10 horas con tu hijo o con tu hija, poniendo límites, poniendo normas, currarte actividades educativas, creativas, infundir valores, servir de modelo. mm, es un Ojo, trabajo, es que vaya trabajo, ¿eh?
Ojo, que es difícil y es súper fácil ponerte excusas tipo tengo que trabajar, tengo que hacer una conferencia, tengo que buscar un momento, porque claro, es tan estimulante estar en lo intelectual, en la producción de dinero, ¿no? Y claro, estar con un crío, con una cría y ser un buen padre, una buena madre, es muy complicado y para eso necesitas tiempo y energía. Si no tienes tiempo y energía, no puedes hacer un buen cuidado. Y si estamos configurando sociedades basadas en la ultraproducción, en la sobreexplotación de los recursos, y no tenemos en cuenta el tema de los cuidados y cómo vamos a atender a las personas que dependen de nosotros, pues inevitablemente capitalismo y patriarcados es que no se sabe quién fue antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿no? Bueno, en este Exacto. caso sabemos porque el capitalismo no existía hace 10 siglos, ¿no? Pero han ido de la mano, ¿no? Sí, lo que tenemos claro es que se llevan perfectamente bien y que han sabido adaptarse el uno al otro. Exacto. También te digo que el patriarcado si algo tiene es que como si fuera un virus que sabe adaptarse a cualquier sistema que venga, no es exactamente igual, ¿no? Entonces también, si no estuviera un sistema capitalista, sino en otro, también habría que seguir revisando las estructuras de poder y todos estos mandatos de la masculinidad, porque por mucho que cambiemos el sistema, no van a desaparecer porque sí todos estos mandatos, ¿no? Un virus más letal que el coronavirus y para el que los recursos Mm, económicos que se están destinando para prevenir y tratar son muy escasos, ¿no? Son, yo diría que ínfimos, ¿no? En mm. comparación a lo que se dedica como sociedad a otras cosas, ¿no? Ahí está el problema, que nos ha empezado a ver como un virus o como uno de los dos grandes Como problemas pandemia, ¿no? ¿Mm? Uno de los grandes problemas aquí está la violencia asociada a unos mandatos que la meten como esa forma de resolver todo lo que nos, todas esas frustraciones, miedos y cosas que nos ocurren. Y bueno, a través de una inconsciencia de las consecuencias derivadas de los actos. Cuando empiece a valorarse todo este trabajo que han hecho todas estas mujeres feministas y hombres con ideología feminista a lo largo de estos años sobre estos temas, empezará a invertirse y a que se empiecen a hacer, por ejemplo, como este proyecto en prisión, proyectos que de verdad vayan a la raíz del problema y que no se queden en una cota superficial de vamos a trabajar pensamiento prosocial, vamos a ser asertivos, Exacto. ¿no? Claro, es como, sí, está muy bien, claro que sí, aprender a ser asertivo, sí, y hay que trabajarlo, pero es que quiere la raíz Qué bueno. del problema, ¿no? Y eso es como el gran reto del siglo XXI, porque estamos en pañales, literal, estamos en pañales, empezando con esto. O sea, esto no tiene nada de tiempo. O sea, comparado con todo el tiempo que se iba trabajando perspectiva de género asociado con las mujeres, incluso en prisión, el trabajo con perspectiva de género en hombres en prisión, que son el 93%, están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque la categoría de la masculinidad ha estado invisible siempre. Y ahora es cuando hay que empezar a ser consciente de ella. Bueno, ahora no, antes, pero ahora que es el momento, se está empezando a visibilizar más, a ser consciente de ello y empezar a poner recursos y a trabajar en ello. Bueno, hay que aprovechar, ¿no? Esta especie de tirón de inercia que se está creando ahora, que hay más motivación, más disponibilidad. También gracias a que el movimiento feminista ha estado ahí luchando, batallando, se lo ha currado muchísimo, ¿no? Para que, pues a día de hoy, pues está de moda y es una moda que me alegro mucho que haya ido explotando y instalándose, ¿no? Ya es más frecuente ver adolescentes que se consideran feministas desde la edad de la educación secundaria. Es más frecuente ver más hombres que se consideran aliados del feminismo y que van abanderando los ideales del feminismo como una configuración de su propia identidad, ¿no? Y quizá pues eso, los beneficios no los vayamos a palpar nosotros en nuestra vida a nivel muy presente, pero hay que construir desde el ámbito que tengamos cada persona en que la perspectiva de género, una sociedad más igualitaria, donde los roles de género, donde la identidad eh, no esté forjada en base a una discriminación estructural, ¿no? Ya no solamente hacia hombres y a mujeres, sino hombres, mujeres, blancos, negros,
Sí, toda la chinos, interseccionalidad. exacto, ¿no? Se encuentra la interseccionalidad de todo. Exactamente. Sí. Y bueno, yo creo que en el ámbito de justicia, que es el que nos relaciona a nosotros, está habiendo iniciativas como las que has explicado tú, Alejandro, que son de aplaudir, y también hay que reconocer ese mérito también a la parte de responsables, ¿no?, del departamento que han sido sensibles y Mm. que han dado y que han apostado por eso, ¿no? Porque podrían haber dicho, oye, mira, no, esto no se hace aquí, ¿no? Esto no estamos para hostias y nos hace falta otras cosas donde vengan a hacer de voluntarios, ¿no? Vamos a invertir en investigaciones para encontrar el gen de la psicopatía. Exacto. Entonces, esa parte también hay que aplaudirle, ¿no?, a los responsables Y tanto. que han sido flexibles y que cada vez más, yo los veo porque los conozco, cada vez más están apostando porque en la administración pública, en la administración penitenciaria, toda la administración penal, Momento, ¿eh? se vaya Mm. incorporando la perspectiva de género. Pues Sí, nada, no sé, yo creo que lo podemos dejar aquí, Alejandro. He disfrutado como un niño igualmente, yo mucho pequeño. también, ¿eh? He Llevamos 2 horas, ¿eh? Sí, sí, llevamos 2 horas. Pero además son 2 horas que se me han pasado absolutamente volando porque estoy en este contexto de estar aprendiendo de lo que estás diciendo, de compartir además experiencias íntimas y desde lo personal, desde lo humano, que es lo que me gusta a mí, no solamente de lo profesional, que también, y creo que hay que aportar contenidos con rigurosidad académica y profesional, pero también desde lo humano en el fondo, pues es desde lo más sensible, ¿no?, que tienes, como podemos llegar de corazón a corazón, ¿no?, que es lo Mm. realmente transformador, ¿no? Entonces, conocer esta parte tuya tan intelectual, tan currada, tan elaborada, y esta parte humana también sensible y auténtica que has mostrado, yo te lo agradezco muchísimo porque lo he disfrutado mucho y creo que es un contenido de muchísimo provecho y de incalculable valor para las personas que quieran adentrarse en esto y formarse en esto. Que además, esto que tú has explicado aquí perfectamente forma parte del contenido de una clase de máster, o sea que ha sido muy generoso por tu parte, ¿no?, que lo puedas compartir aquí tan abiertamente. Nada, bueno, me falta un poco más la parte de trabajar, más la parte privada. Encima yo soy privado en el sentido del trabajo personal. Yo que siempre me estoy quejando de que los hombres, siempre que nos metemos en temas de feminismo, estamos siempre en lo académico, pero bueno, creo que era necesario primero una primera parte, que ya vendrán más webinars, ¿no? Una primera parte más sobre la parte teórica de la masculinidad. Es cierto que me ha faltado como más, ¿no? Que a lo mejor traigamos más experiencias y tal, pero puede salir otro día, Y sí, porque tanto. ahora quizá como más necesario este primer aterrizaje, ¿no? Un fenómeno que tampoco sé muy bien cómo de conocido es, porque claro, nosotros estamos, bueno, yo me siento como a veces en una burbuja, ¿no? De aquí, con unas amistades, unos vínculos, unas formas, que luego salgo de esa burbuja y me encuentro, ¿no?, comentarios y dinámicas que es como, ¡buah!, ¿no? Y es como, claro, también vivimos como una especie de burbuja. Y también sí me gustaría como añadir, ya por último, de que gracias, ¿no?, al movimiento feminista, evidentemente, porque si no fuera por el movimiento feminista y por todas las feministas durante todo este tiempo, sería imposible estar trabajando esto, porque si esto se está trabajando es porque las feministas dieron en su momento, hostia, del mismo modo que algo pasa con las mujeres y con la construcción, con la feminidad, también pasará lo mismo con la masculinidad. Vamos a ver qué pasa con los hombres y empezar a trabajar con ellos. Así que hay que agradecerlo y tener en cuenta y acabar con que lo contrario de violencia no es no violencia. Lo contrario de violencia son los cuidados. Y lo que tenemos que establecer es una, sino también cuidarnos entre nosotros y los vínculos relacionales. Exactamente. Pues Así nada, que eso. te agradezco enormemente todo lo que has compartido y no va a ser es el primero, pero no va a ser el último ni mucho menos porque hay mucha cosa que compartir y seguramente pues lo siguiente que hagamos será un directo, ¿no?, en En Instagram. Instagram para tratar temas de sexualidad en un formato así divertido y que la gente pueda interactuar. Así que, bueno, pues lo fijamos y nada, te mando un abrazo Ya lo muy anunciaremos fuerte, por las redes, sí. que tengas Igualmente, Fran, muy buen fin de semana, que te sea leve la etapa de confinamiento que nos queda, que ya parece que va quedando va poca. quedando menos.
Y nada, vamos hablando como Vamos siempre hablando, hacemos. sí, Un abrazo muchísimas fuerte. gracias a ti por este espacio y por seguir, bueno, generando, ¿no? Y creando cada vez más redes entre nosotros y poder compartir estos espacios tan bonitos. Así que muchas gracias y nos volvemos a ver pues dentro de poco. Muy Y bien, que dentro de poco todavía menos sea físicamente compartiendo también un espacio exacto, exactamente. de Pues cuidado. un abrazo Pues fuerte, Fran, un Alejandro. besito, un abrazo, chao.